¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a QR. Muy buenas noches. Bueno, dice nuestro productor general Claudio Martínez que los programas de televisión no se explican. Me voy a tomar una breve licencia porque insistimos con la apuesta de un programa de televisión sobre política en estos tiempos que tenga el desafío de intercambiar ideas y argumentos más allá de un momento muy emocional del debate político, muy reactivo. Y eso le saca lugar quizá a la pregunta mejor ubicada, a la repregunta, a la escucha activa respecto a lo que está pasando en un debate en medio de un programa, insisto, de televisión. Pero un programa de televisión, además del equipazo que tenemos aquí en QR, y yo tengo el enorme privilegio y placer de poder repartir la palabra entre compañeros y compañeras que ya van a ir conociendo. También hay un trabajo enorme de producción para que efectivamente esto sea un programa de televisión sobre política, sobre sociedad, para compartir también el rato, entretenernos un poco en este momento tan preciado del día cuando va cerrando la jornada. Así que esa es la invitación. Muchas gracias al canal por la confianza para permitirnos hacer esto, que en algún punto es muy raro, es una suerte de experimento. Así que así arrancamos QR y estas son las voces del día. Hola, Villarroelines. Soy Javier Milei, el liberal libertario, el presidente de los argentinos. Para un 1% menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha. El 22 de mayo, en el Luna Park, voy a estar presentando mi nuevo libro, Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica. No se dan cuenta es que para imponer ese país, un país de ese tipo, primarizado, precarizado, ese país no necesita universidad, por supuesto, pública. Lo que no se dan cuenta es que una de las trabas para que conviertan a la Argentina en ese país que quieren es la existencia de la Universidad Pública Argentina. Por eso la atacan, porque es un actor central en defender el país que queremos. Ayer hicieron, o antes de ayer, hicieron apenas 5 meses. Es cierto que nunca se vivió, por lo menos en lo contemporáneo, inmediato, una situación, en los 40 años de democracia, por así definirlo, una situación similar. ¿Desde cuándo te dejó de preocupar la acusación, el señalamiento de traición? ¿O no te preocupó nunca? Nunca me preocupó, porque ese es un concepto en la política de total relatividad. El cuchillo que mata a César cambia al imperio, crea el imperio. Un héroe es un traidor exitoso. La traición es un punto de fractura con el pasado. Nadie habla. Entonces a mí me llama mucho la atención que se diga, bueno, está todo, he escuchado diputados del PRO decir, ¿por qué tardan tanto en el Senado si nosotros ya hicimos el trabajo? Y puede haber dos cosas, una es, che, yo puedo discrepar con el trabajo que hicieron, y la otra es, ¿y ustedes fueron infalibles? ¿Hicieron todo bien? Vinieron a construir un programa alternativo, diciéndole a la gente que el Estado, al cual nosotros reconocíamos que teníamos que modificar, en realidad, en lugar de modificarlo, lo que había que hacer era destruirlo. Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe que recibimos a finales de abril de la CNRT. Nada tiene que ver, para que no haya confusión, el decretar la emergencia ferroviaria con lo que ocurrió. ¡Viva la libertad, carajo! Son importantes las voces porque nos ordenan, y en la Argentina, donde todo siempre es muy intenso, un día lunes es bisagra entre lo que dejó el fin de semana y muchas cosas para seguir reflexionando, y una semana que arranca. No es una semana cualquiera, porque en el Congreso de la Nación se sigue discutiendo la ley bases y el paquete fiscal. Ahora nos cuenta Pablo Ibáñez de qué va la cosa y con qué apuro quizá el oficialismo va a intentar llegar al 25 de mayo, toda una fecha, con por lo menos aprobado en general efectivamente esas leyes donde el gobierno se juega tanto. Pero es muy interesante lo que está pasando en ese sentido, porque hay mucha reflexión de diputados y diputadas de lo que podrían haber discutido en su momento, pero que ahora está siendo discutido por el Senado. Es como si la discusión en el Senado fuera una caja que amplificó mucho el contenido de la ley bases y el paquete fiscal. Enseguida estamos con Francisco Poltroni, es senador de La Libertad Avanza,
Y luego vamos a conversar con Leandro Santoro, diputado nacional. Ya pasó por ahí, quizá vuelve la ley, pero vamos a tener interesantes miradas. Y el otro elemento es que mañana se conoce el dato de la inflación, que un ratito Hernán Lecher nos va a decir qué es lo que tenemos que esperar. Quiero saludar al equipo y darle la bienvenida. Bueno, al querido Hernán Lecher, a Irina Hauser, a Pablito Ibáñez. ¿Cómo andan? Bienvenidos y bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. Hernán, te queremos, te abrazamos y acá estamos, somos tu equipo. Bueno, gracias. Fuera de protocolo, solo decir que quiero homenajear a mi padre esta noche, falleció anoche. Él hubiese querido que estuviera acá, me estaría viendo del otro lado, nos está viendo del otro lado y deseando suerte. Para vos, papá, el mejor papá del mundo. Bueno, acá estamos, insisto, somos tu equipo. Bueno, amigazo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Dos cosas. Hoy se aprobó la 8ª revisión del Fondo Monetario Internacional, así que vamos a estar hablando de eso y de régimen de incentivo a las grandes inversiones. Venimos discutiendo algunas de estas cuestiones, pero vamos a tratar de meternos un poquitito a ver qué hay ahí. Y te traje una chapa que la estábamos revisando recién en producción antes de salir al aire, que tiene que ver con un pedido del gobierno de reasignación de fondos al BID para otra cuestión. Después te cuento de qué se trata. Bueno, en un ratito lo hablamos. Irina Hauser, bienvenida. Muchas gracias, un placer, una alegría. ¿De qué va la cosa hoy? ¿De qué va la cosa? Hoy hubo 27 allanamientos en comedores de organizaciones sociales y también en sedes de organizaciones sociales. 22 personas imputadas. Vamos a contar de qué se trata este despliegue que realizó el gobierno. Que en realidad se hizo por un pedido del gobierno. Vamos a hablar también de cómo fue que sucedió el accidente del tren San Martín el viernes pasado, sí. ¿no? ¿Cómo es que se llevó por delante una locomotora que estaba en medio de un puente? Vamos a hablar del ataque a 4 mujeres en Barracas, que sigue la investigación judicial. Bueno, y tal vez de Patricia Bullrich. Es un montón. Sí. Me quedo con lo de el incidente en la línea San Martín, sobre todo porque hoy el gobierno anunció que se va a decretar la emergencia ferroviaria y ahí hay un punto interesante. Ibáñez, lo extrañé. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Parece ayer? Sí, parece ayer. Bienvenido pasaron un par de también, meses, pasaron un par de cosas. Básicamente hablamos de la ley base, la matemática del Senado muy definido, muy discutido, muy voto a voto y también una diagonal con... Parece que diputados discutió una ley porque la centralidad estuvo puesto por unos temas y el Senado parece haber descubierto otro tema de discusión básicamente con la cuestión del RIGI y los alcances de la reforma del Estado. Habrá que ver cómo se compatibilizan esos dos escenarios, esos dos territorios y sí indica todo ahora que es muy difícil para el gobierno llegar al 25 de mayo con ley. Pero además, sí, señor, en el gobierno pasan otras cosas. El gabinete está casi como... ¿Viste ese ritual de que a los 5 meses los gobiernos tienen sacudones que los obligan a mover el equipo? Bueno, hay mucho ruido en el gabinete, mucho protagonismo de Karina Milei. Sale de gira Karina Milei, algunos dicen que nace una especie de carinismo. También nos vamos a meter a ver cómo está ese pulso interno del gobierno de Javier Milei. Siempre hay una mirada muy negativa de los movimientos en el gabinete y algunos gobiernos sufren por no cambiar a tiempo o han sufrido por no cambiar a tiempo. No necesariamente es malo, es un gobierno que se va acomodando en algún punto y sobre todo un gobierno que no ha tenido, que tiene nula experiencia en estos temas. En un ratito lo hablamos, va a ser interesante. Bueno, un dato que pasó quizá inadvertido, no sé si del todo inadvertido, pero me da la sensación que no profundamente valorado y tiene que ver con lo que pasó el fin de semana en el Luna Park. Allí Jorge García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, nombrado allí por el Papa Francisco, en el marco de los 50 años del asesinato del padre Mujica, creo yo, utilizó ese momento, ese encuentro tan importante. No es una fecha para nada menor, por lo que representan los curas villeros, por lo que representa un cura muy vinculado al peronismo, para hacer una suerte de radiografía del momento. ¿En qué momento? Bueno, no en cualquier momento. La palabra de la Iglesia Católica en un momento en que se está discutiendo la ley bases con todos los componentes que efectivamente tiene, con decisiones del gobierno, dicho por el propio presidente, de un ajuste brutal de proporciones históricas. Y allí está la palabra de García Cuerva. Una aclaración, antes de repasar, dos definiciones que creo son interesantes y tienen una mirada de futuro casi inmediato hacia el 25 de mayo. Primero, ¿García Cuerva habla en nombre de toda la Iglesia? No. En general, la Iglesia también mantiene sus equilibrios,
también busca en qué momento diferenciarse o en qué momento ser muy tajante respecto de las políticas del gobierno. Pero la Iglesia tiene sus matices. No todas las diócesis hablan el mismo idioma. Algunas expresan por sí, algunos obispos también, pero también el resto de la base católica. Pero prestemos atención dos cosas: contenido y lenguaje de García Cuerva en el fin de semana. Vamos a compartir lo que dijo muy, muy sucintamente. Recordemos el contexto en el que se está mencionando, en el que se está discutiendo esto. Dice García Cuerva: 50 años después, seguimos chapoteando. Los 50 años tienen que ver con el asesinato del padre Mujica, por parte de la AAA. 50 años después seguimos chapoteando entre descalificativos y odios. Chapoteamos en el barro de la corrupción. Estamos acostumbrados a chapotear en el barro de los enfrentamientos constantes, mientras los más pobres siguen chapoteando en el barro de las calles de sus barrios sin asfalto y sin un plan de urbanización. Está hablando de la grieta. García Cuerva está diciendo, siguen los enfrentamientos muy violentos, con odio, con descalificación, sin lograr los consensos que le mejoren la vida a quién. Bueno, a los que la Iglesia Católica representa, a sus propios fieles, y sobre todo los fieles de una Iglesia Católica muy preocupada en la conducción de García Cuerva como arzobispo de Buenos Aires, y sobre todo del Papa Francisco, de los barrios más populares. Y fíjense esta otra definición, también interesante. En un discurso extenso, interesante para analizar completo. Pero también nos hemos acostumbrado desde hace años a soportar la podredumbre de la inflación, que es el impuesto de los pobres. Nadie lo resuelve, dice García Cuerva, esto sigue igual. Y aguantamos el tufillo de dirigentes rápidamente muy ricos y gente trabajadora siempre muy pobre. Hace rato que algo huele mal en la Argentina. La corrupción, el individualismo, atención con esto, el sálvese quien pueda, apestan y casi que nos acostumbramos a vivir con esos males. Es un gran llamado de atención del arzobispo de Buenos Aires, pero lo interesante también es el lenguaje. Hoy lo conversaba con el colega Washington Uranga, que siempre reflexiona y mucho sobre estos temas. El lenguaje es un lenguaje llano, no es un lenguaje muy arraigado a cuestiones vinculadas estrictamente a la liturgia católica. Es un lenguaje para que entiendan todos y todas, y sobre todo probablemente que entienda la política. Que la Iglesia Católica, por más que no tiene, insisto, una definición tajante respecto del gobierno de Javier Milei o del accionar de las oposiciones, está observando esto, está observando el individualismo, está observando la inflación, está observando que la política va de odio en odio, de enfrentamiento en enfrentamiento, y está convocando otra cosa. ¿Por qué es importante esto? Y les decía, puede tener una consecuencia inmediata. Porque el 25 de mayo es el Te Deum, y en el Te Deum del 25 de mayo suele haber definiciones muy importantes. Seguramente estará García Cuerva. Vamos a ver frente a quién o quiénes son las autoridades eventualmente que participan de ese 25 de mayo, que el gobierno de Javier Milei se puso como punto de partida, un nuevo punto de partida respecto del pacto de mayo. Es un actor muy importante de la Iglesia Católica, insistimos siempre con una mirada puesta del propio Papa Francisco, que eligió a García Cuerva para estar en este lugar. Nos vamos a meter en el primer tema del día, tiene que ver con la ley Bases. Este es el informe. 142 votos afirmativos, 106 negativos y 5 abstenciones. Resulta afirmativo. ¿Hemos avanzado hacia el objetivo? Sí. Bien. ¿Son todos los pasos que queríamos dar? No. Pero ahora viene la discusión fuerte en el Senado, donde el oficialismo no tienen las cartas tan claras como aquí en la Cámara de Diputados, una vez que hubieron desarrolladose en los últimos tiempos las reuniones. Nuestro bloque obviamente está en contra de este desastre que han propuesto, que no es para otra cosa que para el blanqueo de capitales y para un sector de la población. Espero que el senador Mayán no me venga a pegar como le pegó al diputado Cantón en Formosa cuando defendía la reelección indefinida. ¿Qué cree que va a pasar finalmente cuando llegue el recinto? ¿Se está negociando para tener finalmente los 37? Estamos hablando con todos, estamos llevándole nuestra opinión y hay que esperar. Hay que esperar que se desenvuelvan y que pasen la sesión donde podamos hablar todos. Me parece que es imprescindible retomar un marco de diálogo razonable. Está el gobierno haciendo la tarea. Yo tengo la sensación de que tenemos votos suficientes para aprobar la ley, más que una sensación, es decir, la relación y la conversación que tenemos con senadores.
Bueno, muy buen resumen de lo que nos ha traído hasta acá, de la ley base, y algo que señalabas, Pablo, ¿no? Las características que tuvo el debate en diputados y lo que está pasando ahora en el Senado. Sí, parecen dos leyes distintas. En diputados se discutió el tema previsional, se discutió la reforma laboral, la centralidad estuvo ahí. Y me decía alguien el otro día en diputados como que la fatiga sobre el debate, la primera ley, la segunda ley, los cambios hizo que en el tramo final haya medio como un vuelo rasante. De hecho, todo el capítulo Rigui, que eran 60 artículos, se trató, se discutió en 40 minutos, hubo una serie de declaraciones fuertes, importantes, marcando, pero no fue la centralidad de la discusión. A esta hora la pregunta es esta, Paulín. La matemática es esta. Si la base está. Lo que uno puede ver hoy en el número, y es importante una reunión o que está terminando, que terminó hace un rato, que tiene que ver con la negociación con el bloque de senadores del radicalismo, porque el radicalismo tiene una bancada de 13 y es el que puede terminar de dar el empujón justamente para que estén los votos. ¿Negocia quién? ¿El gobierno directo? El gobierno está negociando con el radicalismo. Hubo ruidos porque hubo 3 senadores del radicalismo que dieron a entender que tenían dudas, básicamente Martín Lustó, haciendo observaciones particulares puntuales sobre la ley, pero también Maximiliano Abad y también Pablo Blanco venían planteando diferencias. Hoy la foto, que siempre es una foto un poco volátil porque la política es volátil, es que estarían los votos para la aprobación en general, pero que la ley sí tendría que volver inevitablemente a diputados para reformas, y ahí empieza otra vez la discusión sobre si va a quedar la ley reformada del Senado o en diputados están otra vez los votos para decir no, ustedes trabajaron, no importa, nosotros queremos que salga la ley original que votamos y se vuelva al proyecto de inicio. O sea, es una foto live, ¿viste? Esas fotos que sacan algunos celulares que se terminan, que tiene un movimiento, tiene una oscilación. O sea, es una foto que está no estática. Claro, porque además, me parece que además de la matemática hay una cuestión filosófica que es lo que pone un poco todo más denso, que es esta idea de que el gobierno parece que apuesta en la ley base como si fuese una cuestión de vida o muerte. Sí. Entonces está diciendo, tenemos que llegar al 25 de mayo al pacto con la ley de bases aprobadas, con la ley convertida. Y la pregunta es si en realidad, si el gobierno dependiese, como dice que depende de la ley base, también puede ser un gobierno bastante frágil, porque está poniendo toda su apuesta a una ley que todos sabemos, en la Argentina, en cualquier lugar del mundo, una ley en sí, por más medular que sea, no te va a modificar, no te va a resolver la cantidad de problemas que tiene un gobierno y un país. O sea, se puede decir, se encorsetó mucho el gobierno poniendo como objetivo, y le ofreció a la oposición también una suerte de objetivo. Sí, pero también funcionó como una herramienta para que la oposición sea mucho menos reacia a marcar matices. Por eso puede lograr que hoy casi absolutamente... Perdón, porque si se la discute, estaría a tiro de ser acusado de... Si no parece, Pablo, que le están dando el argumento a Javier Milei para decir somos los responsables nosotros de que el gobierno no logre lo que quiera. Y ahí se da un poco la discusión o la historia de cómo va a manejar el oficialismo este momento. Bien. Da la impresión que no llega la ley a tratarse globalmente en diputados, porque tiene que salir el dictamen. El oficialismo espera poder sacar dictamen en las próximas 48 horas, aún así tiene que esperar una semana y recién iría al recinto en el Senado 22 o 23 de mayo, por lo tanto llega sobre la hora y no dan los seguro plazos. con modificaciones. Seguro con modificaciones. Sí. Y ahí la pregunta que hay que hacerse es si esas modificaciones van a ser aceptadas o no por los diputados. ¿Qué número necesitan diputados para refrendar lo que originalmente salió de diputados? Eso es un tecnicismo. Reglamentariamente la Cámara de Origen, que en este caso es diputado, puede insistir con la ley original, siempre usando la misma valoración, el nivel de aprobación que tuvo en el Senado. O sea, en el Senado, si se va a aprobar por mayoría simple, por lo tanto, en diputados con mayoría simple, con 130 votos, podría insistir con la ley original. Tuvo 136 en la votación en diputados. El gran interrogante es si el radicalismo va a seguir prestando sus votos a pesar de que sus senadores introdujeron modificaciones, y sobre todo si hacemos coalición federal, el espacio de Miguel Pichetto que acompañó,
ante las modificaciones va a volver a insistir para que vuelva al proyecto original. Te pregunto esto, Pablo, porque según lo que vos mismo decías, la discusión en el Senado tiene mucha más amplitud, me parece que llegó a mucho, hay mucha más conciencia de qué se está discutiendo en la ley bases, y la pregunta es si esa discusión que sea en el Senado puede influir en lo que ya se discutió en diputados, y si al diputado que la aprobó le resulta un poco más caro, eventualmente, volver a acompañar eso. Lo que digo, básicamente con el segmento RIGI, Sí. que es grandes inversiones, en diputados ocurrieron dos cosas muy particulares. Hubo 6 votos de Unión por la Patria que votaron a favor. 3 diputados de San Juan y 3 diputados de Catamarca. Hay un grupo de diputados, entre ellos López Murphy, que hablé hoy porque le pregunté, y Martín Tetaz, que hice la misma consulta, Sí. se abstuvieron y en algún segmento del RIGI votaron en contra. Entonces, uno lo que puede imaginarse es que hay intereses particulares o miradas particulares sobre la ley y que posiblemente a los senadores y a los diputados de Catamarca y La Rioja por lo menos le importe más el RIGI que la ley general base. Por lo tanto, hay que ver cómo se va a comportar particularmente en ese caso diputados. Sí, para el gobierno, insisto con esta idea, esto de ponerlo casi como una ley de vida o muerte, también le sirve para presionar a la oposición, se pone un autolímite y también uno se tienta con preguntarse, ¿eso es todo? Digamos, una ley es el proyecto del oficialismo, una ley por más gruesa, medular que sea, es el proyecto del oficialismo que puede definir la suerte o no del gobierno. De hecho, el fin de semana, Federico Sturzenegger, ministro sin cartera, dijo, si no sale la ley va a haber más recesión y más impuestos para los argentinos. Por lo tanto, también uno puede tentarse a pensar con que el gobierno le está faltando músculo para procesar todo el tratamiento legislativo y la administración de la gestión. Charlemos esto, Pablín, con Francisco Paltroni, senador de La Libertad Avanza. ¿Cómo anda, Francisco? Gracias por venir, Por favor. Muy amable. Bueno, ¿cómo está? ¿Cómo definiría el clima en el que se está debatiendo en el Senado? Algo que ya tuvo una discusión bastante extensa en diputados, pero parece ser distinta, como decía Pablo recién. Hay un sector de la política que se opone absolutamente a todo, sobre todo a que los argentinos nos vaya bien. En 5 meses la política no le dio una sola herramienta al presidente Milei, pero también saben y se dan cuenta que estamos entrando en un ciclo económico totalmente favorable para el país. Y esto no es solo que dependa del presidente, sino del contexto internacional favorable que tenemos los argentinos en todos los sectores de nuestra economía. Y ahí es donde los indicadores hablan todos los días. Tasa de interés a la baja, inflación a la baja, riesgo país a la baja, empieza a aparecer el crédito por todos lados. Y bueno, eso pone nervioso a más de uno, que como dije anteriormente, son los que apuestan siempre al fracaso de todos los argentinos. A ver, Francisco, ahora voy a entrar en el dato económico, me parece interesante que lo haya puesto en la discusión. Pero ¿por qué el gobierno, cada vez que alguien piensa distinto o eventualmente cree que estas políticas no son las que van a mejorarle la calidad de vida a la gente, cree que o están equivocados o su única intención es desestabilizar al gobierno? Eventualmente son debates muy profundos. La ley bases y también el paquete fiscal realmente modifican mucho las reglas de juego. ¿Por qué quien piensa distinto es o un desestabilizador o alguien que quiere mantener un coto de privilegios? Porque claramente es cambiar el rumbo que hemos traído los argentinos, que nos trajo este fracaso. Es lo que se dijo en campaña y es lo que la mayoría de los argentinos votaron. Entonces, si vos no respetás que esto fue la campaña que se hizo, porque acá no se está haciendo nada diferente, es lo que se dijo que se iba a hacer, se está haciendo. Se trae esta propuesta y no te la acompañan cuando el 56% de los argentinos dijeron sí, queremos ir por acá, indudablemente hay un sector de la política que no quiere acompañar. Y ojo, porque la prueba hoy la tenés concreta en los señores de la CGT que se acercaron al Senado. Entonces te vienen a hablar de derechos de los trabajadores. Y yo le digo, señor Daer, usted conocido de Gildo Infran de toda la vida, de los últimos 20 años gobernaron 16 años. ¿Y los derechos de los trabajadores de la provincia de Formosa? Que cobran 100.000 pesos un empleado municipal. Los que tienen contratado en forma cooperativa, que no tienen aporte, que no tienen obra social. Y los derechos de esos trabajadores no existen. No, porque hay un convenio, y escúcheme una cosa, ¿y no se le ocurrió hacer un paro general por esta situación de Formosa? A ver, ahí voy a lo económico, insisto, que también tiene mucho que ver con los laburantes por el nivel de salarios. Pero el Congreso también fue votado. Es decir,
las posiciones de las bancadas que no son la Libertad Avanza o que no es el PRO que acompaña mayoritariamente las iniciativas, también tienen un mandato respecto de quienes los pusieron en esas bancas, si es que efectivamente creen que este no es el camino. Insisto, ¿por qué ellos no tendrían que representar a quienes lo votaron y sí respetar a quienes votaron a Milei, que eventualmente ganó la ejecutiva? Bueno, pero ahí vos tenés diferentes vertientes y una composición de la Cámara que no se renueva en su totalidad. Recordemos nuestro sistema. La regla de juego de la democracia. Bueno, está bien, pero no es todo lo que se votó en la última elección. Vos tenés senadores que se renuevan cada tercios. Claro. Bueno, entonces no es que la última votación representa cómo se votó todo, no, sino una parte. Y ahí es donde nos cuesta lograr las mayorías. Más allá de esto, yo creo que se va a lograr la ley bases con algunos pequeños cambios, matices propios de las declaraciones que han hecho sobre todo el presidente del bloque de la UCR, que iban a acompañar, y se fueron sus palabras, con algunos pequeños cambios en alguna redacción de algún artículo, en el piso de ganancia, por ejemplo. ¿Y volvería a diputados y allí la Libertad Avanza insistiría con el original o se acordarían esos cambios también diputados? No, porque esto ya viene conversándose a través del ministro Guillermo Francos. O sea, ya se ajustan estos detalles y se aprueba y es ley. Y imagínate que si el presidente pudo encaminar la economía con todo su equipo económico, de la manera que lo hizo sin tener ninguna herramienta, ¿cuánto más rápido podríamos ir todos los argentinos teniendo esta ley? Bueno, entonces venimos viajando a 40 km por hora, podríamos ir a 120, pero desde el 3 de enero podríamos ir a 120. Voy a lo económico. El indicador de la inflación efectivamente va a la baja, se va a conocer mañana y probablemente sea de un dígito. Ahora, la sensación es que lo que se reacomodó fue, cuando se habla mucho de precios relativos, se reacomodó el salario muy a la baja, con una pérdida muy importante, como si eso fuera parte del plan, y también las jubilaciones, el digamos, dato ¿no? que Con la yo licuación. tengo de los últimos 4 meses está empatado, ¿eh? No quiero decir que sea bueno. El último dato volvió malo. a perder. El balance general volvió a perder. El balance dato general, se pero conoció la semana pasada, creo Hernán, que está si no me 42, equivoco. 42 y medio, una cosa así. Pero la pérdida es realmente muy importante. Ahora Hernán seguramente la peor tiene pérdida la tuvimos durante el último año de gestión de Alberto Fernández, cuando cerramos el año con 280% de inflación. Claro, pero ahí tenías paritarias que por lo menos intentaban empadar la inflación. Ahí es la vocación política, esa es la pregunta. Porque el dato macroeconómico pueden acompañar a algunos, por ejemplo el dato de la inflación. La pregunta es a costa de qué, o si el sacrificio no es demasiado grande en términos humanos. No, pero es que no tenés otra manera. Ya agotaste todos los recursos, te endeudaste hasta la cabeza, aumentaste impuestos hasta matar pyme, imprimiste hasta que te cansaste. ¿Qué te queda? Ajustar. Ordenar la economía, organizar, generar las reglas de juego nuevas, que es esta ley, y despega la economía. ¿Pero por qué despega? No es porque la buena intención ni nada más. Porque están dadas las condiciones en cuanto a precios y demanda internacional de todo lo que la Argentina produce. Minería, hidrocarburo, ganadería, agricultura, forestación, pesca. Hay interés por todo, hay demanda por todo. Entonces, Javier Milei llega con estas ideas, con este plan de gobierno, en un contexto favorable. Que tuvimos un escenario muy parecido en el 2003. Pero, lamentablemente, llegó Alibaba y perdimos 20 años. Hernán. ¿Qué tal, Francisco? Buenas noches. Le pregunto por una cuestión en particular de la ley bases, la verdad del apartado fiscal, que tiene que ver con el impuesto a los bienes personales. La semana pasada, 2 representantes de negocios de 2 embajadas europeas me preguntaban sobre una cosa en particular que decían, si al gobierno le interesa reducir el déficit, ¿por qué reduce el impuesto a los bienes personales, que prácticamente se come el 75% de lo que significa volver a poner el impuesto a las ganancias? Yo creo que son medidas de incentivo que pueden tener diferentes lecturas, pero principalmente que vayan a la inversión de activos fijos. Si me permite, cuando se hizo algo parecido en el 2016, se redujo el impuesto a las ganancias, a los bienes personales también a una alícuota de casi 25%, de 0,25, terminó siendo 0,50 y la inversión se redujo de 17 puntos del PBI a 14. Lo que está demostrado es que cuando reducís bienes personales no aumenta la inversión. ¿Eso fue antes o después de las 20 toneladas de piedra? No, fue en 2016. No creo que las piedras no tuvieron nada que ver con la caída de la inversión o con la respuesta que usted tal vez me puede dar al respecto. Yo creo que la gran devaluación del 2008 fue el que hizo 2018, fue la bisagra en el gobierno de Macri, cuando la mayoría de los argentinos vieron que volvían los mismos de siempre, empezamos a volver a fracasar una vez más en nuestra historia. Paulín. No, senador, estaba pensando en la expectativa de
la ley sirve para arrancar. Y citó el caso de minería, petróleo. Todos son proyectos que tienen mínimo 2, 4, 6 años para volver a ser productivo. Puede haber algún ingreso de divisas. La pregunta que uno tiene con eso es si hay, además del primer ajuste que se está notando, hay un plan a partir del cual el gobierno está confiando que pronto, no sé si fin de año, no sé si usted tiene alguna fecha para ponerle, pueda arrancar la economía y eso se siente efectivamente, más allá del dato del RIPTE y el empleo, que hay toda una discusión que claramente parece que van todavía detrás de la inflación. Para mí ya arrancó. Para mí ya rebotamos. Por supuesto, estamos a 2 centímetros del piso, lejos de estar donde queremos, ¿En qué indicador pero se sí ve dejamos eso, de caer. ¿En qué indicador se va eso? En la actividad de la economía, en la baja de las tasas de interés, en la vuelta al crédito, y empieza a ver ya que mucha gente empieza a mover la ficha de a poco. Y esta ley es la que daría ese gran impulso que se necesita, porque hay muchos que todavía esperan que la política le dé la primera herramienta al presidente, que no ocurrió. Esto aceleraría toda la situación. Pero ¿cuál sería el determinante? Porque, insisto, los salarios están muy a la baja y la caída de la baja de actividad... la tasa de interés, el dinero, pero el dinero busca destino. ¿Qué hace con la plata? El tipo que tiene plata, ¿qué hace con la plata? Algo tiene que hacer porque el plazo fijo no le rinde más, porque se cansó de tener los dólares guardados y de pronto ve propiedades que están en una buena oportunidad, una cosa, la otra, negocio, actividad productiva. Pero hablamos de un porcentaje de la sociedad que tiene esa capacidad para mover pilas. Pero ¿de dónde viene la reactivación? ¿Del crédito y la inversión? Las pymes dicen lo contrario, las pymes dicen yo necesito que el laburante tenga plata en el bolsillo para que me venga a comprar Y bueno, el pero producto. toda la reactivación viene de la vuelta al crédito y la inversión. No hay magia acá, ¿eh? Senador, le pregunto por lo siguiente. Usted hablaba de cuestiones de inversiones de tipo financiero. Eso difícilmente reactive la economía real. ¿Por qué dice usted financiero? Permítame un segundo. Porque esa plata, la plata que está perdiendo contra la tasa de interés del Banco Central, no está yendo a crédito productivo porque las pymes no están tomando crédito porque no venden nada. Todo al revés. Lo que usted dijo exactamente al revés. ¿Cómo sería al revés? Estaban todos en el rulo del plazo fijo y la producción se venía muriendo. Ahora es exactamente lo contrario. Sale del rulo financiero y va a sectores productivos. Pero, Poltroni, y ahora sí, ojo, ayer... el gran desafío que tenemos todos es ser eficiente. La semana porque ya pasada... no se gana más por tenencia, por tener un estante lleno de mercadería, pero, Poltroni, como se ganaba plata antes. No, ahora no se gana más por tenencia. Es más, el que estaba estoqueado... Se comió la mague del dólar que iba a estar 2.000, 3.000 pesos, como decían los jinetes del fracaso. Bueno, no, tenemos Senador, otra realidad. Pero los datos no dicen lo que usted está diciendo. La semana pasada se conoció la industria que cayó 20% y la construcción que cayó 30%. No sé en base a qué dato me está La construcción está ligada a la obra pública. Pero bueno, y la industria, 20%, ¿cómo se explica? Porque no está yendo el crédito ahí, créame que no está yendo. Pero dale tiempo, si recién están anunciando crédito hipotecario. Ahora la gente va a sacar crédito hipotecario, empieza la construcción de vivienda, la refacción de vivienda. Ahora, el que cree que las cosas acá se hacen de un día para el otro, ese no es laburante. Porque cualquier laburante sabe que nada de un día para el otro. Es trabajo, esfuerzo y tiempo sobre todo. Por eso, va a darle tiempo entonces. Todavía no pasó. Todavía no pasó. ¿Cómo que es lo que no pasó? No pasó, no hay reactivación. Se empiezan a dar las condiciones, querido. Te estoy diciendo, para mí estamos 2 centímetros del piso. Pero no hay ningún dato, Poltroni, que certifique lo que usted está diciendo. Se lo digo con todo respeto. Pero ¿y la baja de la inflación? ¿Más dato que se cree? Pero no hay reactivación económica, Poltroni, los datos lo dicen. A ver. ¿En base a qué usted menciona que hay reactivación? Te estoy diciendo la baja de la inflación y que el dinero busca destino. Eso no es reactivación económica. Permítame, con todo respeto, se lo repito. El tiempo te lo dirá. Senador, en ese mismo aspecto sobre... usted habló de créditos hipotecarios, de inversiones que debería el dinero buscar, en todo caso, un destino. Siempre sobre la base de que el Estado no tiene que tener ningún tipo de intervención en la economía, o en algún momento el Estado tendría que empezar a destinar algún fondo para obras de infraestructura, por ejemplo. Vamos por parte. Desintervenir una economía como la nuestra, que en el ranking de los intervencionistas no es tarea sencilla. Por eso todavía no se levantó el cepo. ¿Por qué? Porque no están dadas las condiciones. Entonces, tenés que ir moviendo los hilos despacito. Yo no soy economista. Nuestro presidente, gracias a Dios, sí lo es. Y por eso yo me sumé a la patriada junto a él. Porque creo que precisábamos un presidente que entienda muy bien de economía, justamente para que no sea persuadible en la materia que nos ha hecho fracasar a todos los argentinos. Senador, gracias por haber venido. Gracias a ustedes.
En un ratito viene Martín Granowski, parte del equipo, por supuesto, de QR, y vamos a charlar con Martín sobre lo que está pasando en Brasil. Las inundaciones, que son realmente dramáticas, que son terribles. Pero claro, la situación está atravesando ahora la localidad de Concordia. Y en Concordia está Fabián Rubino para contarnos. Hay más de 500 evacuados. Fabián, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo te va, Pablo? Buenas noches. Sí, la verdad es que lo que se está viviendo aquí son momentos de mucho dramatismo, porque la gente ha tenido que dejar sus casas. ¿Por qué? Porque el agua ha avanzado y literalmente en muchos lugares está de techo a techo, ya está próxima a superar el techo de las casas y la gente ha tenido que salir de las mismas. Mira, estamos en una avenida que te lleva a la Costanera, que ahora se ha convertido en una calle de Venecia, por ejemplo, llena de agua, donde no pueden pasar obviamente vehículos, pero sí hay botes, hay kayak, canoas, en donde la gente se mueve para poder entrar, ver qué pasa. La propia gente es la que está custodiando sus casas y la del vecino, porque también hay robos, hay muchos que se aprovechan de esta situación. ¿Qué es lo que está pasando, Pablo? El agua que viene de arriba, el agua que viene de las lluvias y de Porto Alegre también, hace que el río desborde. Y Salto Grande, por ejemplo, tenga que regular el agua, que no te la tire toda, que no rebalse de Salto Grande, sino que la vaya liberando de a poco. Y eso hace que, por ejemplo, se comience a desbordar el río y caiga aquí, en Concordia, a una altura de 13,90. Una altura impresionante que hace que el agua inunde alrededor de 500 familias que han tenido que salir y están a 200 metros de aquí. La gente está en vagones de tren porque obviamente no tenía dónde ir. Han precarizado casas muy precarizadas para poder vivir con sus hijos, gente grande. Realmente, Pabli, es una situación dramática, es una tragedia lo que está viviendo la gente aquí, una parte de Concordia. Mencionaba, Fabián, la cota, que es hasta donde ha ganado altura efectivamente el río. ¿Cuál es la perspectiva para lo que viene? ¿Eso va a subir? ¿Hay avisos de que se va a mantener en ese nivel? Sí, yo creo que sí, que se va a mantener en ese nivel. Algunos pueden decir que el fin de semana será bravo, el fin de semana puede venir mucha agua, pero por el momento, por ejemplo, hoy el agua no subió, pero tampoco bajó, y no es bueno, porque la gente lo que quiere es que el agua baje. Si el agua se mantiene estancada y no sube, bueno, chocolate, pero si no baja, no es una solución para la gente, porque ha tenido que abandonar su casa y en esta situación no puede volver. Vos fijate que me comentaban familias enteras que tuvieron que salir hace 5 meses, tuvieron que salir de su casa con otra inundación, tuvieron 58 días afuera, evacuados. No pudieron volver. Y no es lo mismo volver en noviembre, diciembre con calor, a volver ahora, mayo, junio, con temperaturas bajísimas. Fabián, estamos, por supuesto, atentos a lo que nos traes desde allí. Gran trabajo en medio de una situación muy, pero muy dramática. Las imágenes son elocuentes y esperemos que la situación mejore, pero claro, está muy atado por lo que explicás a la situación en Brasil y cómo van a seguir las lluvias eventualmente. Un gran abrazo, Fabi. Exactamente. Un abrazo. Sigan. Muy bien, estamos con Hernán. Bueno, algunas de las cosas que nos mencionaba recién el senador Paltroni las vamos a ir viendo. Hay definición en el propio Fondo Monetario Internacional, pero lo que más nos tiene en general es el debate por la Righi, ¿no? Que decía Pablo Ibáñez, se está entendiendo un poco mejor, o eventualmente parece que estuviéramos discutiendo otra cosa de lo que se discutía en diputados, Hernán. Sí, Righi, viste que hay como una discusión hasta cómo se dice, es un tema. Pero bueno, en principio el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que a ver, si yo te pregunto, Pablo, ¿vos querés que lleguen inversiones a la Argentina? Me imagino que sí. Sí, claro. Me vas a decir que sí. ¿Y por qué? Que genere empleo, que traiga dólares. Bien, a ver, cuando cualquier persona le preguntas, probablemente dice, mira, a mí me interesan las inversiones por una serie de cuestiones. Quiero repasar esas cuestiones para ver si efectivamente este régimen es beneficioso o no para el conjunto de los argentinos. Fíjate, lo primero que dijiste dólares. Sí. Yo pensé lo mismo y lo puse primero, de hecho, porque en la dinámica de la economía argentina, y te diría que hay que hacer algunas concesiones, tal vez para que lleguen dólares a la Argentina y la economía funcione un poco con menos presión cambiaria. Ahora, ¿qué dice el régimen de grandes inversiones? Dice, mira, vos, a partir de que llegás a la Argentina el primer año,
tenés libre disponibilidad de divisas del 20%. ¿Eso quiere decir qué? ¿Que lo que generaste lo puedes llevar? El 20% sí. El segundo año, el 40% sí. Es decir, yo puedo ir a comprar dólares. Esto está, digamos, esa es un poco la cuestión. Y desde el tercer año, todo. Lo que quiera. Eso es esto. Respecto de los dólares, ¿qué propone Rigi? La liquidación libre. Después Claro. del tercer año te llevas toda la que generaste. Que básicamente yo me llevo de los dólares con estabilidad fiscal. Es decir, por casi 20 años no tengo Nadie te ningún lo toca. problema. ¿Cuántos Exacto. años? Por casi 20, 18 años. Bueno. El empleo, vos decís, lo Ya segundo mayor que de edad, dijiste. la inversión es mayor de edad y bastante más. Sí, claro. El segundo tema que justamente Y claro. mencionaste era el empleo, que es probablemente lo que más nos preocupa a todos. Ahora, la norma no dice que tenés que contratar personal argentino. En algunas actividades vos dirás, bueno, pero dale, vienen acá, ¿a quién van a contratar? Y bueno, en la minería hay muchos extranjeros que trabajan en eso. No hay obligación de contratar personal argentino. No hay ninguna Que norma. eventualmente, si no tenés trabajadores y trabajadoras de la Argentina formados, podés iniciar un camino de formación técnica. No hay, las eventualmente. actividades generan 400.000 puestos de trabajo entre todas. No Bueno, mueven claro, el amperímetro, está no hay bien. transferencia tecnológica, no hay desarrollo local, con lo cual a las pymes las perjudica. Si yo traigo algo de afuera no tiene aranceles, pero las locales tienen que pagar aranceles por los insumos. ¿Sí? Tiene beneficios fiscales exagerados. El principal es derecho de exportación cero desde el tercer año. Y si hay algún problema, lo resolvemos en el CIADI. O sea, hay alguna discusión, se resuelve de visitante. Afuera, sí. Y el árbitro claro, es William Boo. exactamente. Perdimos siempre, ¿eh? Perfecto. El ¿No 90% ganamos de una? las veces, para ser preciso. Bueno. Pero fíjate, si querés avanzamos Sí. un cachitito, porque te traje una discusión que apareció. ¿Te acordás que hace unos A días este lo conozco. hablábamos? Bueno, ahí tenés al amigo del presidente Elon Musk, pero hace unos días hablábamos de Robert McEwen. ¿Te acordás este minero canadiense que estaba Sí. chocho con el RIGI y le había pedido a Milei, che, dame el RIGI, qué sé yo? Bueno, salió una nota en The New York Times. 3 periodistas hacen esta nota, que es muy interesante, si querés pasamos a la placa siguiente, y dicen lo siguiente, cuentan qué le pidió Elon Musk a Milei. ¿Y qué le pidió? Bueno, le pidió lo mismo, si querés lo vemos en la placa siguiente, le pidió lo mismo que le había pedido Robert McEwen. Le pidió básicamente el régimen de incentivo de grandes inversiones. Fíjate, días antes de la asunción de Milei, en diciembre, hablaron directamente por primera vez, está hablando de Milei con Elon Musk, y Elon Musk le preguntó por el litio en la Argentina. En los meses posteriores, Milei ha estado impulsando una legislación que haría mucho más atractiva la extracción de litio argentino a los inversores extranjeros. La Argentina es más barata que Chile para producir litio. ¿Se entiende este párrafo? Sí, Bueno, claro. es probable que el proveedor de litio de Tesla califique. Ahora voy a ir un poquitito más allá. De ser así, el plan de Milei le daría a Tesla una estabilidad, está hablando de la estabilidad fiscal que recién te mencionaba, y previsibilidad inusuales en el acceso al litio en la Argentina hasta al menos 2054. Sí, Elon Musk le dice, mira, las reglas de juego cambiámelas todas para favorecerme a mí. Lo mismo que le dice a otros líderes mundiales. Sí. Eventualmente. No es el primero con el que se reúne, está muy bien la Para reflexión. beneficiarse. Efectivamente. Y fuimos a buscar, y acá Sí. le agradezco a algunos compañeros de CEPA que fueron a buscar esta perlita, que fue, bueno, uno lee ahí y dice, bueno, Elon Musk se juntó con Milei y está interesado en el litio argentino. claro. No, estaba interesado antes. Mira esto que encontramos. Esto es de un report de Tesla, del Impact Report de Tesla del año Sí. 2022. Es decir, hace 2 años atrás. ¿Qué decía? Se ve muy chiquitito acá. Pero acá dice Livent. ¿Qué es Livent? Es la empresa norteamericana. Este es un report de Tesla, no de Livent. Es la empresa norteamericana, la única que produce litio, carbonato de litio en la Argentina. Que ya estaba en el 2022 interesada en la Argentina. Y dice, minería, acá dice quién le va a proveer el carbonato. Dice, minería, se lo va a proveer Livent Sí. a Tesla. Y acá dice, Argentina. Es decir, que en el 2022 Ya estaban había interesados. un acuerdo entre Tesla y Livent para venir a la Argentina con las normas anteriores, no con estas normas. O sea, yo ya estoy ahí. Si me mejorás la situación y me cambiás la regla de juego, mucho mejor. Pero con las Fantástico. anteriores ya estaba. Fantástico, un absoluto regalo en este caso en particular, a esta cuestión. Bueno, repasamos un poco los grandes incentivos que tenía este régimen, que a mí me preocupa seriamente porque, por lo que decíamos al inicio, están buenísimas las inversiones, pero que te dejen algo Claro. en alguna dimensión. Claro, con Da la esta impresión regla que no deja ninguna. yo también me pongo y le copio el dedito. Hacemos una tanda en QR y ya estamos de vuelta. Dale.
Muy bien, seguimos en QR aquí por A24, 8.8 la temperatura en Buenos Aires, alrededor es fresquito, y se nos viene. Eso va a ser lo que sigue aquí. En el sur nos estarán diciendo, bueno, prepárense, ¿saben lo que es acá? Bueno, ¿qué va a ser? Somos así. Bueno, Irina, charlemos un poco sobre los allanamientos a organizaciones sociales a partir de una orden judicial. Sí, un gran despliegue hoy, ¿no? Estos allanamientos, 27 en comedores populares de organizaciones sociales y además en sedes de organizaciones sociales. 22 imputados. Vos te preguntarás, ¿por qué? ¿De dónde salió esto? Sí, claro. Esto venimos hablando además mucho últimamente de que falta comida en los comedores. Ahora te voy a contar alguna coincidencia. Esto empezó en el mes de diciembre. Con las primeras movilizaciones del 19 y 20 de diciembre, Patricia Bullrich inauguró una línea, la 134, para que quien quisiera hiciera una denuncia y dijera si lo estaban extorsionando de alguna manera para participar de la movilización. Es decir, los estaban obligando a ir marchas. A movilizarse. Fue, te diría, una de las primeras medidas, además del protocolo antipiquetes, que Patricia Bullrich toma para empezar a disuadir la protesta, ¿no? Pero digo, además de disuadir, para mí es una narrativa que el gobierno sabía que efectivamente le iba a agarpar. Si estaba dentro de la sociedad un poco esa situación, el gobierno lo interpreta muy bien y a partir de ahí nace el 134, la línea 134. Exactamente, porque además, lo que empieza a insinuar el gobierno es acá corre plata, acá les hacen pagar a los integrantes de organizaciones, a los que se movilizan. Bueno, finalmente, y después recoger muchos supuestos llamados, no sabemos bien qué llamados hay, de dónde salen. Recordemos, después de cada movilización, el gobierno solía decir, recibimos miles de llamados. Recibimos tantos llamados a la línea 134, ya estamos investigando. Exactamente. Bueno, la verdad que a mí por ahora no me consta que esos llamados sean reales. Bueno, en la causa judicial que lleva adelante, que la tiene delegada el fiscal Gerardo Policita, hay más de 900 casos en investigación donde se supone que fue gente a declarar, no 900 personas, pero sí fue una muestra de gente a declarar, a ratificar lo que había dicho en esos mensajes. A raíz de eso, Policita pide estos allanamientos con el argumento de que había descubierto, y esto lo informa el gobierno, de que había descubierto a través de esos mensajes que había personas que decían que sí, que efectivamente los presionaban, que a veces les hacían poner plata para ir y que si no iban a las movilizaciones o les sacaban la comida de sus comedores o alguna consecuencia o el plan potencial, por ejemplo, tampoco se lo iban a dar. Es decir, se hacen las denuncias, va el juez Policita y Policita supone que hay suficiente dato o suficiente información como para realizar estos allanamientos que hicieron anoche. Exactamente, entre anoche y hoy. Ahora, está bien que digas, se supone que hay suficiente información, porque esta causa tiene un juez federal que es Sebastián Casanelo. El fiscal le tiene que ir a pedir al juez, aváleme estos allanamientos. Es más, había pedido órdenes de detención, Policita. Y acá viene un dato interesante. El juez Casanelo le dijo que no. Que no a las detenciones. Le dijo que no a las detenciones, le dijo que no a los allanamientos y le dijo que levante las escuchas telefónicas. Esto fue lo que dijo Casanelo. Ahora, ¿qué hizo Policita? Fue a la Cámara Federal, a una sala, que es la sala conocida como la Sala M, por su inclinación por el macrismo. Y la sala dice que al momento de resolver, el juez Sebastián Casanelo entendió que sin perjuicio del esfuerzo del trabajo de la Fiscalía, las descripciones consignadas en el dictamen respecto al funcionamiento interno de cada una de las organizaciones y la distribución de los roles, que exhibían algunas fragilidades en el confronte con la prueba reunida. O sea, se daba de trompa con la prueba. Sí, le estaba diciendo, no es suficiente la prueba que usted me está ofreciendo. Hay que investigar más. Con esto yo no puedo... Eso es lo que frena las detenciones. Eso es lo que frena las detenciones. Ahora, la Cámara, que relata esto, termina diciendo, lo siento mucho, señor Casanelo, para nosotros es suficiente lo que dijo el fiscal Gerardo Policita, que vayan adelante los allanamientos y las imputaciones. Por ahora esa es la situación. Ahora, yo te decía al comienzo de esta pequeña charla que esto cae en medio de un contexto en que hablamos de acusaciones contra la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo,
por no mandar comida a los comedores. Claro. Es más, hay una causa judicial que está avanzando. ¿No te parece un poco casual que justo estos allanamientos... La semana pasada hubo avances en esa causa. En la causa que investiga eventualmente a la ministra por haber frenado la distribución de alimentos a los comedores. Exactamente, y el argumento sincronía que aparece con esos acá, allanamientos. uno de los argumentos que aparece acá es no. Las organizaciones sociales son las que le sacan la comida a algunos comedores si la gente no va a las movilizaciones. Ese es el mensaje, uno de los mensajes que intenta dejar esta causa a pedido del gobierno, que difunde el gobierno además estas medidas, que además, bueno, está destinada a estigmatizar a las organizaciones sociales. Bueno, veremos cómo sigue el tema. Hoy una conferencia de prensa de las organizaciones frente al Congreso. Y hay otro elemento en juego, ya para cerrar, que es que está claro que cualquier recurso que el Estado disponga para cualquiera de sus políticas tienen que tener una auditoría, tienen que tener un seguimiento. Me parece que no hay una oposición a eso concretamente, todo lo contrario. Aquí lo que se sospecha es que hay otra cuestión en juego que tiene que ver incluso con lo que está pasando con la comida y los comedores. Vamos a ver, insisto, cuáles son las consecuencias de esta causa que se abre y sobre todo qué respuesta darán las organizaciones. Nos metemos en otro tema. Pablo Ibáñez, mira lo que armamos para vos. Karina la princesita, y tiene que ver con lo que está pasando en el gabinete y el rol de Karina Milei en una dinámica que después de 5 meses, no sé si empieza a crujir, pero sí tiene por lo menos algunos realineamientos. Sí, tiene realineamientos. La foto que vemos en la placa, que la vamos a ver ahora también, es una imagen de Karina Milei reunido la semana pasada con diputados del PRO y diputados de la Libertad Avanza. Ella encabezando la reunión, ahí la vemos, la foto. Fue en el Salón de los Científicos de la Casa Rosada. Está José Luis Esper, está por allí Cristian Ritondo, está Lule Menem y Martín Menem, Hernán Lombardi. Digo, es un mix que tiene que ver la gestualidad de también empezar a avanzar en una especie de fusión entre el PRO y la Libertad Avanza, algo que Karina no quería originalmente, pero que ahora lo reconfiguró con una idea de ir por el PRO sin Macri. Es decir, voy a buscar a los diputados y a los dirigentes del PRO sin necesariamente tener que pasar en esa negociación, en esa mediación por Mauricio Macri. ¿Cómo estará leyendo Macri esta movida, digamos, no? Macri está en esa encerrona de que los votos del PRO parecen correr aceleradamente hacia lo que significa Javier Milei, sí. Y empieza a tener esa sensación de vacío, de que sus dirigentes van a Casa Rosada, que algunos dirigentes como Ritondo toman un café, almuerza cada tanto con Javier Milei, que la propia Karina empieza a tener relaciones de cercanía y la mediación que él siempre buscó no la puede terminar de consolidar. Pero Karina juega a otros partidos. Y uno de los partidos tiene que ver con el armado de la Libertad Avanza a nivel nacional. Estuvo en Rosario, algunos están diciendo si no nace un poco, a nosotros que nos gustan mucho los sismos, si no nace un poco el carinismo, porque es la figura, Javier Milei, se sabe, deja de lado todo lo que tiene que ver con el armado político, con la rosca, porque la aburre, porque no le parece relevante, y esa tarea se la ha delegado a Karina, que en esa mesa tiene a dos actores fundamentales que son los Menem, Lule Menem y Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados. Tengo una pregunta acá, Paulín, Sí. porque acá los tiempos juegan de manera importante. Evidentemente el gobierno ha acelerado y fuerte en aquello de gradualismo y shock, sabiendo que en el inicio quizá tenía mucho más acompañamiento y blindaje de un sector de la política que puede ir cayendo a medida que la situación económica y que la vida cotidiana se hace más difícil. ¿Esto es apurado? ¿Este es en el apuro, digamos, en un armado territorial, o es en función de lo que fue viendo Karina Milei y aprendiendo de política en el camino? No, fue entendiendo que tiene que consolidar una empatía, porque si vos haces el punteo, lo hipnotizás a cada uno de los diputados del PRO que estaban en esa mesa, y ninguno imagina un escenario electoral en el 2025 sin una alianza con Javier Milei, salvo que el gobierno tropiece trágicamente y tengamos un Milei y un gobierno con muchísima mayor debilidad, porque así como lo ve Karina Milei del otro lado, lo que están viendo los dirigentes del PRO, que no hay territorio, que no hay escenario, que no hay lugar en la configuración política para ser PRO sin acompañar a Javier Milei, porque de alguna manera
quizá nos volvemos un poquito para atrás. El 56% de Milei en el balotaje incluía al PRO. Y ese porcentaje todavía está, lo más fuerte por lo menos del PRO, anclado a esa referencia con la expectativa de que a Javier Milei le vaya bien. Lo otro que hay que mirar con Karina Milei tiene que ver con la dinámica propia del funcionamiento del gobierno. Hoy te decía al principio, los gobiernos 5 o 6 meses suelen tener sacudones porque sufren el primer shock del desembarco, los ministros algunos tambalean, la lógica de los gobiernos se enfrentan a la realidad y a lo que se estaba pensando. Pero te agrego otra cosa, las críticas respecto de la gestión del gobierno llueven por todos lados. Y esa es la clave, y parece que con razón o sin razón todas las críticas van sobre la figura del jefe de gabinete. Claro. Que por primera vez va a hablar este miércoles Nicolás Pose, en el Senado en una exposición de jefe de gabinete. La pregunta que se hacen en el ecosistema de Javier Milei es si Javier Milei necesita darle un refresh a la gestión y si eventualmente eso cómo puede ser interpretado por la opinión pública. Vos decías, hay una tendencia a creer que los cambios de gabinete son negativos, pero razonablemente uno podría pensar que es asumir que necesitas hacer un cambio y en ese cambio lo podés hacer en el momento indicado. Pero el mal timing, digamos, de los cambios en el gabinete pueden ser tan bravos en la demora como en la premura. Claro, digo, porque la demora puede ponerte en una situación de no reaccionar a tiempo, pero en este escenario donde Javier Milei está diciendo vamos bien, ¿por qué en todo caso podría justificarse la salida de una figura importante como es Nicolás Pose? Por lo tanto, se empieza a ver cómo se ordena esa maquinaria y posiblemente el protagonismo de Karina Milei y de otro actor relevante, que ya vamos a hablar, que es Santiago Caputo, que a veces se mueve prácticamente como un jefe de gabinete, aunque sea como Federico Sturzenegger, un ministro sin cartera, puede en algún momento armarse en un esquema nuevo. Es bisagra, y para cerrar, Pablo, es bisagra el pacto de mayo, el 25 de mayo, no tanto por el pacto de mayo, lo pregunto porque eventualmente si tiene la aprobación de la ley base del paquete fiscal, viene un después para el gobierno que tiene que demostrar, bueno, ¿y ahora qué? Sí, va a lograr mostrar el gobierno por lo menos 17, 18 gobernadores, algunos actores importantes de la política. Quizá la sensación original es no terminar perdiendo el Pacto de Mayo. Que el Pacto de Mayo sea, a pesar de todo, más poderoso de lo que se imaginaba en algún momento, que había mucha tensión con los gobernadores y mucha tensión con la política. De hecho, cuando abren la lista de invitaciones, como cuando vos tenés una fiesta de cumpleaños, en vez de invitar 20, invitás 200, porque si van 70, queda mejor la participación. Después la demanda y la velocidad sobre el gobierno me parece que tiene otra lógica y no necesariamente va a ser a partir de lo que ocurra en el Pacto de Mayo. Gracias, Pablo. Bueno, cerramos la semana el viernes pasado con ese incidente tremendo que fue el choque de trenes en la línea San Martín, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Dijimos el viernes, atención, que no haya habido víctimas fatales no quiere decir que lo que ocurrió, lo que acababa de ocurrir, era gravísimo, realmente muy grave. Siempre los riesgos en la agenda periodística en la Argentina tienden a creer que si efectivamente no hubo una víctima, pasa rápido. Pero aquí estamos frente a un hecho realmente determinante y que puso la lupa sobre qué es lo que está pasando con el desfinanciamiento de algunos organismos del Estado, con el desguace a partir de los despidos y eventualmente en situaciones tan críticas y que además tienen un rememorar muy, muy difícil en la Argentina después de la tragedia de Once. Vamos a charlar con Irina sobre en qué momento está la causa, pero repasamos en este informe el incidente el viernes pasado en la línea San Martín. En los talleres de acá de Liniers tenemos locomotoras frenadas porque faltan repuestos mínimos como escobillas, que son los carboncitos que se usan en todos los motores eléctricos que también llevan las locomotoras, o baterías. O sea, el problema de la batería no solamente está en el diésel, también está en el eléctrico. De hecho, esta semana presentamos una denuncia donde no hay baterías nuevas, digamos, hace 1 año y medio que no se compran baterías
y eso está teniendo problemas para la circulación de formaciones, generando retrasos. Además del problema de la reducción de servicios, también los retrasos que genera por la falta de inversión. Van a intentar recuperaciones, pero en este contexto no saben qué puede pasar, porque estamos hablando de 150 despedidos. Acá es una empresa de infraestructura ferroviaria que se maneja toda la infraestructura del país, del tren, ¿sí? O sea, esto es rieles, una laparita hasta las construcciones de las estaciones. O sea, acá se mantiene el tren, el funcionamiento del tren diario, ¿sí? De línea. La seguridad del tren depende de esta empresa. Exactamente, sí. Esto es un vaciamiento al tren. Acá son todos, la mayoría, te parece el 90% son profesionales. Acá trabajan ingenieros, arquitectos, licenciados, toda gente que hace funcionar el tren. Frenos, luces. Tenga los frenos y todo su instrumental en condiciones para operar. Exactamente. O sea, eso es lo grave. Quiero que la gente entienda que es gravísimo. Pero lo importante es que la gente entienda que esto es un vaciamiento al funcionamiento del tren y el tren es el que trae a la gente a trabajar. Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe que recibimos finales de abril de la CNRT. Nada tiene que ver, para que no haya confusión, el decretar la emergencia ferroviaria con lo que ocurrió. Bien, un resumen de lo que efectivamente ha ocurrido y también de la última definición del propio vocero del gobierno, Manuel Adorni. Un dato, recuerden que ese testimonio de Natalia, esa trabajadora despedida, es del 8 de abril. El 8 de abril, una trabajadora despedida decía, están poniendo en riesgo todo esto que mencionaba vinculado al tema seguridad. Es decir, son muchos anticipos, muchos avisos que incluso ahora se van a tener que plasmar en la propia causa. Irina, ¿en qué situación está? Bueno, hay una causa judicial que obviamente está investigando por qué pasó esto, por qué un tren que estaba en marcha choca contra una formación que estaba en el medio del camino, digamos, ¿no? En el puente de Figueroa Alcorta, que seguramente muchos lo conozcan, en Palermo. ¿Cómo es que sucede esto? Bueno, una de las primeras cuestiones que se plantea es, se robaron los cables que alimentan la señalización. Sí. Bueno, ahora, esto ocurrió en febrero, el robo de cables. Acá hay un punto, ¿por qué no se repusieron hasta ahora? Una de las primeras cuestiones... Es decir, está acreditado que el robo de cables que perjudicaron las señales fue de febrero y eventualmente se hizo en ese momento la denuncia o el trámite o la notificación. Sí, exactamente, pero no se repusieron los cables, de manera que la señalización no funciona. Te voy a dar un dato que es tragicómico. Viste que alrededor de las vías del ferrocarril hay pasto. Hay jardineros que se ocupan de cortar ese pasto para que se vean las señales. Sí. Bueno, a esos jardineros no les están pagando lo que les tienen que pagar, con lo cual también el pasto está crecido en muchos lugares y las señales no se ven, ¿no? Tiene que ver con parte del desfinanciamiento, sí, claro, ¿no? Te agrego un dato que, bueno, que supongo que lo incorporarán a la causa, que es que hoy se supo que el presidente de Trenes Argentinos, el 3 de mayo, había pedido por favor que le aumenten el presupuesto y se lo había pedido a distintos rangos, hasta a Caputo mismo, ¿no? Este dato es muy importante el que presenta Irina. El 3 de mayo, la autoridad, en este caso vinculada al tema ferrocarriles, había elevado un pedido para que le aumenten el presupuesto porque se estaba dando cuenta que de esa manera no podía funcionar y ponía en riesgo, bueno, un montón de... Decía eso, que era para garantizar la seguridad. Decía que necesitaba por lo menos 65% más de presupuesto. Es que, mira, en infraestructura ferroviaria se recortó desde el principio del gobierno de Milei cerca del 92%. Es un poco mucho, ¿no? Claro, si vos recortás el 92% del presupuesto que algo tiene para funcionar, pensémoslo en nuestras cosas más habituales. ¿Cómo no vas a estar cerca de que alguna consecuencia eso tenga? Es imposible pensarlo de esa manera, lo que no quiere decir que haya, lo comparto con vos, Irina, también, un montón de situaciones de precariedad que vienen de otros tiempos. Claro. Es decir, no todo es responsabilidad del gobierno de Javier Milei, pero si vos a todo eso le agregás un desfinanciamiento del 92%, que es prácticamente el total, le sacás la plata, todo lo que ya venía eventualmente no resuelto, no hay otra consecuencia lógica que es que no empeore. Mira, hablando de lógica, la lógica sería que estos datos empiecen a incorporar a la investigación, porque lo que sabemos hasta ahora es que la investigación arranca pidiendo saber qué actividades desplegaron 4 maquinistas y 3 señaleros, ¿no? Empieza por ahí. El factor humano. Factor humano, que es una de las hipótesis, efectivamente, pero bueno, está también el factor de la infraestructura, no es menor lo que te estoy contando de los cables, ¿no? Es un detalle, pero que puede haber perfectamente incidido en esta situación.
Se presentó un primer querellante, uno de los heridos, de los 91 heridos contabilizados hasta ahora, que tiene una lesión cervical y en la espalda, y pide, a través de su abogado, que es Gregorio Dalbón, que ha participado en otras causas de este mismo tenor, pide varias medidas. Sí. Un abogado que participó en 11. Sí, de denuncias, que participó en la causa de 11, ¿no? En la causa de 11, además, terminaron condenados, no solo el maquinista, sino muchos funcionarios. Sí, claro. Y apenas bastante elevadas, ¿no? Pide muchísimas medidas, obviamente de todo tipo, ¿no? De pericias, pero además pide que se vaya hasta Caputo, digamos, porque... Sí, responsabilidades en el de financiamiento. Exactamente, responsabilidades políticas en el de financiamiento. Judicialmente también se pidió un informe, el juez que está a cargo es Julián Ercolini, el fiscal Carlos Rívolo ahora lo suplanta Alejandra Mángano. El informe se le pide a la Junta de Seguridad y Transporte, que depende del Ministerio de Economía, ¿no? Yo cuando vi esto dije, bueno, está bien, pero va a ser un informe del Ministerio de Economía, a quien está pidiendo imputar el primer querellante que se presenta, ¿no? Hernán, ¿tenés información también sobre esto de hace un rato nada más? Sí, una cosa muy importante de hace un ratito nomás, exclusivo absolutamente. Se conoció una nota de solicitud del día de ayer, domingo, de reasignación de recursos que estaban destinados a algunas cuestiones, básicamente de financiamiento del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, que financiaba determinadas cuestiones para cuestiones sociales. Esa es la reasignación. ¿De qué cuestiones estamos hablando? ¿De dónde sacan la plata, básicamente? Bueno, 400, pedían reasignar 640. 400 de esos 640, escuchen bien, era básicamente para el proyecto de mejora del ferrocarril General San Martín. ¿Escucharon bien? Sí, 400 millones que le daba el BID para mejorar la infraestructura del tren San Martín en el día de ayer, es decir, después del accidente, piden la reasignación para destinarlo a partidas sociales. Esto pasó hace un rato nomás. Es un dato también que llama mucho la atención, es decir, con el incidente ya ocurrido, un pedido de estas características que merece alguna aclaración sobre por qué se destina eventualmente algo que estaba efectivamente pensado para eso. Un dato que a mí me parece importante sobre el factor humano, que probablemente haya habido alguien que se equivocó. Ahora, en un sistema, insistimos, tan delicado, con una máquina que va a 60, 70 kilómetros por hora, que tiene mucha gente a bordo, dejar todo a merced de un error humano habla de que antes hay un sistema que no funciona bien. Y esto nos lleva a otra pregunta. Si los de financiamientos no fueron solamente en este sector, fueron en términos generalizados para un montón de organismos muy sensibles y muy delicados del Estado, ¿en cuántas otras situaciones estamos a un error humano de una tragedia? Esta es la pregunta que hay que hacerse a esta hora, teniendo en cuenta que el gobierno señala a una persona que puede haber equivocado alguna acción, pero que en realidad, por ser tan delicado, debería haber tenido un montón de garantías a prueba de fallas humanas, o que no sea, si no retrocedemos hasta cuántos años en los que el tren se manejaba sencillamente con lo que dice un señalero, con lo que le avisa una garita, lo que avisa a control. Bueno, veremos cómo sigue esto. Es tan precaria la situación que en este caso, al faltar la señalización, se mandaban mensajes. Claro. O sea, se tenían que mandar mensajes para avisar. Pero porque no funcionaba ya el sistema. Claro. Hay otra pregunta también, lo comentamos el viernes, que tiene que ver con el propio sindicato. Si el sindicato hace denuncias, como las viene haciendo, que están documentadas, y entiende que hay un riesgo muy grande, el sindicato tiene muchas herramientas para hacerle saber a la sociedad que no es seguro eventualmente, o que estás un tiro de una falla humana, de una tragedia que no fue, pero que fue un incidente muy, muy grave. Gracias, Irina. Bueno, si me acompañan, me voy al encuentro de Leandro Santoro, diputado nacional. Señor por la Patria. Gracias, Leandro, ¿cómo te va? Bien. ¿Bien? Mucha suerte en el programa. Gracias, y gracias por venir. ¿Estuviste reflexionando mucho sobre el tema del incidente en Ferrocarril San Martín? Bueno, primero un abrazo grande a toda la familia y la gente que tuvo que pasar por esa situación tan traumática. En segundo, yo creo que el Estado tiene que brindar servicio de calidad. Ojalá que la conclusión de esto no sea que hay que privatizar el sistema, porque está como ejemplo el caso del subte de la Ciudad de Buenos Aires, que hoy también, por ejemplo, la línea D, 20 minutos parada,
un funcionamiento pésimo que está en manos privadas desde el año 94, creo. En la línea B, en la línea A, ya 2 formaciones tuvieron que evacuar pasajeros en medio de un túnel. Sí, por eso. A ver, el transporte público es muy importante en todas las capitales del mundo. En general es el Estado el que lo brinda y es un servicio de calidad. Entonces lo que hay que garantizar es que el Estado brinde buenos servicios. No quitarse de encima el problema privatizando, porque me parece que no resuelve nada. Pero fue la primera reacción de Franco, ¿no? El ministro del Interior, ni bien ocurrió. Es más, dijo que todavía no tenía muchos detalles de lo que había pasado, pero que era de alguna manera necesario el ingreso de capital privado para que no pasen estas cosas. Y bueno, lo que pasa es que es la solución que le encuentran a todo, las soluciones de mercado. El problema es que las soluciones de mercado pueden servir para algunos aspectos de la vida social y para otros no. En el caso del transporte público me parece que es muy importante garantizar que el Estado tenga una fuerte presencia, pero que brinde un servicio de calidad. Tampoco es forma la de viajar en el tren, ¿no? O sea, la mayoría de las líneas se viaja muy mal, sacando por ahí el Mitre, viste que viajas un poco más cómodo con aire acondicionado, en el resto se viaja muy mal. Estamos muy lejos, Leandro, más allá de la discusión nacional, pensalo en cada municipio, en cada provincia, incluso hasta en la ciudad de Buenos Aires. Estamos muy lejos de pensar que no es todo el Estado y sobredimensionado o nada de Estado y solo mercado, el Estado eficiente en ese rol. Creo que es la discusión que tenemos que dar para adelante. Yo creo en una economía mixta, donde el Estado cumple un papel y el capital privado también cumple un papel importante. Lo que creo es que la diferencia con la derecha es que ellos no creen en la propiedad pública. O sea, nosotros defendemos la propiedad mixta, la propiedad pública y la propiedad privada, las 3 formas de propiedad. Y hay algunos servicios que me parece que tienen que estar necesariamente en manos del Estado. Estos, por ejemplo, son prácticamente monopólicos, ¿no es cierto? Y en realidad en todas partes del mundo el transporte por vía férrea es prácticamente estatal y brindan buenos servicios. No te voy a andar poniendo, para no aburrir, casos de países europeos donde están orgullosos de sus trenes o de sus metros, porque abundan y la gente ya lo sabe. Lo que quiero decir es que el Estado también tiene que administrar bien, tiene que tener una gerencia pública profesional. Esto es algo que tenemos que revisar los que nos sentimos parte del campo nacional y popular, porque evidentemente si Milei ganó, entre otras cosas, es porque muchos servicios se prestaban con mala calidad. Y entonces creo que hay que hacer una reflexión profunda sobre esto, pero no entregar ninguna bandera, Pablo. Claro. Leandro, te llevo a la discusión del Congreso. Recién charlamos con Pablo Ibáñez, que parece haber cambiado, parece haberse modificado lo que se está discutiendo ahora en el Senado respecto de lo que se discutió en diputados. Como si hubiera ganado más resonancia, se hubiera puntualizado en cosas que por ahí pasaron un tanto inadvertidas respecto a la ley en diputados. ¿Cómo estás viendo eso? No, yo creo que todas las cosas que escuché en los últimos días decir en las comisiones del Senado, también las dijimos en las comisiones de diputados. Lo que pasa es que el gobierno se ve que articuló una mayoría más sólida en diputados que en el Senado. Digo, a ver, los 3 diputados de Martín Lustó votaron a favor de la ley de bases, por poner un ejemplo. Yo lo escucho a Martín hoy y lo celebro haciendo algunas críticas muy incisivas, pero sus diputados, sus amigos, su interna, su grupo íntimo, no hizo el mismo papel en el marco del Congreso Nacional que él hizo en el Senado. Ojalá sea un cambio de actitud porque se necesita un radicalismo popular defendiendo los intereses de la gente. Ahora, la verdad es que la mayoría de las cosas que hoy escuché o que escuché en estos últimos días, nosotros las dijimos en el Congreso. Por ejemplo, a ver, todo el tema del RI, yo me cansé de decirlo. Y otros tantos compañeros, Itaí Hackman, Carlos Heller, un montón de compañeros fueron precisando este tipo de cosas. Lo que pasa es que somos minoría en relación a una mayoría que construyó el gobierno. Hablando de Lustó, hoy lo escuché decir que él había hecho consultas de qué había pasado en diputados sobre estos puntos y que algunos legisladores, algunos de radicalismo, pero también de otros partidos, o de otros espacios, bancadas, le habían dicho que había un agotamiento emocional, porque se había discutido muchísimo, demasiado, una ley muy amplia de muchos artículos, y que eso había influido de alguna manera en la valoración que habían hecho en diputados de la ley. Es un comentario poco serio ese. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe que no es así. Hubo una negociación del gobierno con el radicalismo. Salió en los diarios. Es así. No es que la leyeron mal, no. O los agarraron cansados. No. A ver, te voy a decir una cosa, Pablo. Yo creo que hay que construir un frente, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, con el radicalismo. Para mí, parte de la construcción de una alternativa a los libertarios pasa por articular un proyecto común entre la tradición radical, la tradición peronista, la centroizquierda, y hacer una gran convocatoria a todos los sectores lúcidos y racionales de la sociedad civil. Dicho lo cual, te digo, hoy el radicalismo está teniendo una posición ambigua y lo que dijo Martín es mentira. Es poco serio decir eso, porque tenían un acuerdo con el gobierno. Salió en el diario de La Nación. Recomiendo a la gente que vaya al diario y lo lea. Nadie vota de una manera u otra porque está muy estresado, porque emocionalmente lo agota el debate. Esos son intereses.
Vos lo sabés perfectamente. En el Congreso discutimos intereses. En esto que estás contando respecto de cómo acercarte eventualmente con el radicalismo, ¿qué rol le asignás o qué mensaje quisieron dar con la foto que se difundió con Maximiliano Puyaro? Sé que tenés un vínculo de hace mucho tiempo, que se conoce en términos personales, pero postear una foto, por supuesto, tiene un significante político importante. Pero el primero es que somos personas normales, que nos queremos a pesar de las diferencias políticas que podemos llegar a tener. Yo lo quiero mucho a Maxi, lo conozco hace más de 20 años. Bueno, pero podés tener un acercamiento y no... Primero que somos personas normales y que mira, mi mujer me decía la vez pasada, tal vez la foto generó tanto ruido porque es la foto de un país normal. De dos tipos que pueden tener diferencia, pero se conocen de toda la vida. Estábamos en la casa de Maxi. Esa es la foto de un país normal. Y un país donde la gente, yo te quiero decir, yo tengo relación, no, con Maxi soy amigo personal, lo quiero más allá de la política, o sea, mañana él deja de ser político, yo dejo de hacer política y me iría a la casa de él a comer un asado, o lo invitaría a la mía. Pero hay otros con los cuales tengo muy buena relación, que son de la política y yo que hasta te podría sorprender. Yo hablo con mucha gente y que tengo diferencias políticas, pero que puedo construir un vínculo humano. Me parece que es lo elemental. Acá lo que se ha naturalizado son los discursos de odio y la intolerancia. Esta foto es la foto de un país que ojalá sirva de ejemplo para otros compañeros y otras compañeras de toda la fuerza política que entienden que el odio y la intolerancia no conducen a nada. Y ojalá después, más adelante, se pueda construir. A ver, tanto Maxi como yo somos orgánicos de nuestros partidos. Maxi del radicalismo, yo soy orgánico de Unión por la Patria, tengo además un grupo político muy definido en la ciudad de Buenos Aires, no tomo decisiones personales y él no toma decisiones personales en política, tomamos decisiones orgánicas de partido. Ojalá algún día esas decisiones orgánicas puedan confluir, pero mientras tanto podemos demostrar que somos personas normales. Es tan fácil como eso. Ibáñez. Estaba escuchando a Santoro, que estuvo en Rosario antes de ir, antes o después del acto, después de Puyaro, estuviste en el acto con Agustín Rossi y Germán Martínez, y en un tramo del discurso hablaste de la sociedad que gira hacia la derecha y cuál es de alguna manera el desafío de aquellos que no se ubican en ese espectro ideológico. Y mencionaste lo del Estado, que hay que rediscutir el Estado. No sé si forma parte de lo mismo para vos, ese planteo general. Y si lo es, en todo caso, ¿se tuvo que discutir y no hubo margen para discutir el rol del Estado dentro de varias discusiones que quedaron pendientes dentro del Frente de Todos? A ver, yo creo que si la sociedad gira hacia la derecha, nosotros nos vamos a tener que acostumbrar a dar un debate ideológico en la adversidad, pero nunca entregar las banderas y nunca ceder a la tentación de ir a favor de la corriente. Segundo lugar, creo que este proyecto político, que es de ultraderecha, va a fracasar. Y le quiero decir a la gente verdadera, ojalá me equivoque, ojalá mis ideas estén equivocadas, la intuición que uno tiene y la experiencia que uno tiene esté equivocada, pero yo creo que acá va a haber más desocupación, más pobreza, más desigualdad y que lamentablemente va a haber mucha gente librada a su azar, ¿no? Sin ningún tipo de contención social. Y entonces va a ser más importante que nunca en la reconstrucción de la Argentina un Estado eficaz, eficiente, un Estado social, porque es imposible pensar un modelo de desarrollo y un modelo de contención social solamente con los instrumentos de mercado. Entonces, obviamente que hay que hacerlo. Si no, no se va a poder construir una sociedad igualitaria y equilibrada. Una sociedad sin Estado es una sociedad desequilibrada. Entonces está claro. Y parte de la discusión del progresismo, de la centroizquierda en el mundo, consiste en repensar de qué manera hacemos que el Estado sea un instrumento más eficaz para la planificación y la gestión económica, pero también para la redistribución del ingreso y la contención social, para las dos cosas. Irina. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar con el DNU 7023 en la Cámara de Diputados? Es una buena pregunta. Es una pregunta para hacerla a los radicales y a los peronistas que están cerca de Pichetto. ¿Y no se la hiciste? Sí, se las hago y hay, conversaciones que son ambiguas. Por eso es tan difícil para nosotros. Nosotros convocamos una sesión especial para el martes, finalmente, para el martes pasado, finalmente hubo una discusión con el presidente de la Cámara, pero lo cierto es que no había todavía una mayoría de legisladores importante y pronunciada como para garantizar que esa sesión pudiera tener un final como el que nosotros esperábamos. Entonces sería un error convocar una sesión para darle una victoria al gobierno. Siendo que cuando vos hablás con todos los diputados por debajo, todos te dicen que es inconstitucional. Claro, te voy a preguntar, ¿cuál es el argumento entonces? Bueno, pero a ver, ¿qué querés que te diga? Hay que preguntárselo a los que vienen a la televisión a decir una cosa y después en el Congreso hacen una cosa distinta.
Vos hablas con todos y todos te dicen que es inconstitucional. Después tenés los que además de ver que es inconstitucional, para colmo te dicen que es dañino para la sociedad. Yo no puedo entender cómo no bajan al recinto. Ahora, lo cierto es que nosotros somos 99. Y vos para poder derogar esto necesitas 129, con lo cual necesitas 30. A los de la izquierda los tenemos, pero el resto de los diputados, que son 5, el resto de los diputados te dicen una cosa en la televisión y después no bajan. Bueno, entonces nosotros tenemos un equipo de negociadores, el presidente Bloque, Ceci Moró, Paulita Penaca, que son, y otros más, y otros tantos, Victoria Tolosa Paz, que lo que están tratando de hacer es comprometer al resto de los diputados, que no son de nuestro bloque, a hacer en público lo que dicen en privado. Hernán. Leandro, en la visita a Puyaro, imagino que habrán hablado naturalmente de política. ¿Le dijiste alguna de estas cosas? ¿Trataste de, no sé, convencerlo, diría? Sí. ¿Y qué te dijo? No te voy a decir. Está muy bien. Sí, sí. ¿Cómo lo estás evaluando, Leandro, a Milei? ¿Lo evaluás por una calle que cada vez se le manifiesta más en contra, aunque el gobierno dice, manera de hacer política del siglo XX, no me toca, no pasa nada, el paro más débil de la historia? ¿Lo evaluás por lo que pasa en el Congreso? Muy probablemente tenga efectivamente las leyes que promovió. ¿O lo evaluás por la macro, por el factor económico, por lo que está pasando? Y Pablo, son las tres cosas. A ver. ¿Y la síntesis que te da? Y me da que los tipos están destruyendo la economía, pero están acertando en el tipo de polarización que plantean. Porque polarizan contra la vieja política, contra la política tradicional, contra el Estado tal cual está, y eso les da hasta ahora un saldo favorable porque han ganado terreno en la subjetividad. Ahora, en términos materiales y en términos objetivos, la situación está cada vez peor. A ver, podrá inclusive la inflación desacelerarse un poquito más, ya Hernán lo habrá explicado 50 veces acá, como consecuencia de la recesión económica, y tal vez eso le genere una sensación de éxito temporal, pero lo cierto es que distribución del ingreso, aumento del poder adquisitivo del salario real, creación de empleo de calidad, todo eso no va a pasar en la Argentina. Paultroni dijo hace un ratito que ya estaba rebotando, que ya había indicadores de rebote de actividad. No, yo no lo siento. A ver, incluso podría llegar a haber actividad económica en algunos sectores que no necesariamente derraman en la sociedad. A ver, durante los 90 también lo vimos eso, que en algunos periodos de la década del 90 crecía el Producto Bruto Interno, pero también crecía la desocupación. Ojo. Entonces, acá lo que se necesita es un Estado inteligente, que lleve adelante un modelo de desarrollo productivo, con inclusión social, moderno, lúcido. Si el Estado se retira, digamos, las inversiones que la Argentina necesita son inversiones productivas. Para eso se necesita un régimen de incentivo a las inversiones que obligue a quien trae guita a la Argentina y se le dan beneficios fiscales a que desarrolle una cadena de proveedores, a que cree empleo, a que genere dólares. Si vos no resolvés el problema de la restricción externa de la Argentina no puede crecer, Pablo. Y tampoco puede consumir. Si no logramos pegar un salto exportador, no se puede ni consumir como queremos consumir los argentinos, ni se puede tampoco producir como necesitamos producir. Porque consumimos cosas que están hechas de dólares y las cosas que necesitamos producir tienen insumos y bienes de capital que también se pagan con dólares. Entonces, el modelo así como está es un modelo que puede, en el mejor de los casos, tener estabilidad de precios, pero destrucción del empleo y aumento de la brecha de la desigualdad. Leandro, gracias por haber venido, como siempre. Bueno, nos vamos a la tanda, y nos queda mucho todavía QR hasta las 11, aquí por A24. Bueno, Hernán, hoy hubo novedades por parte del Fondo Monetario Internacional. Creo que es la 8ª revisión en la que se da para que se devuelva, etcétera, etcétera, pero con algunas consideraciones del fondo respecto del gobierno. Sí, a ver, algunas cuestiones. Son 10 revisiones, así que estamos en la 8ª. Quedan básicamente 2 revisiones. Lo que dijo el Fondo Monetario, efectivamente lo habíamos anticipado, sobrecumplió las metas, sobrecumplió la meta fiscal, sobrecumplió la meta de dólares. De hecho,
quedó a finales de marzo en 3.600 millones de dólares negativos de reservas netas, y la exigencia era menos 5.200, es decir, tuvo casi 2.000 millones arriba, superado, y la emisión fue cero, así que básicamente también cumplió esa meta. Bueno, hubo muchísimos elogios del Fondo Monetario, dijo, bueno, el superávit, la inflación, la acumulación de reservas, están cubriendo la asistencia social y demás, con lo cual... ¿Están cubriendo la asistencia social? Sí, les dijo, bueno, ahí no hay tanta crítica como había habido anteriormente, decir, che, fíjense de la cuestión social. Bueno, en general hay un aval importante. Más allá de la planilla, la situación en calle, digamos. No, pero el fondo no te eso. dice toda la economía, te dice los pobres más pobres. Sí. Y de hecho, lo que recién anunciamos, casi pasó al pasar respecto de este tema, pero vale la pena mencionar lo que es la plata que reasignan del BID, se la sacan a los trenes para dársela a la cuestión social. Es decir, están cumpliendo con el mandato del fondo. No es una cosa menor. Bueno, en fin. Y sacándole a los trenes que acaban de chocar. Exactamente. Es decir, el día de ayer, ¿no? 2 o 3 días, no sé cuánto fue el accidente. Efectivamente. Le exige algunas cuestiones, le dice, avanzar en la progresividad impositiva. Llama la atención porque, lo dijimos, el régimen de la ley bases no va en ese sentido. Y le dice, bueno, reducir subsidios, una serie de cuestiones que básicamente el gobierno está recorriendo en ese camino. A ver, de acá a fin de año, el gobierno, por ejemplo, le pagó 2.000 millones de dólares hace poquitito, ¿te acordás? ¿Cuánto le devuelve el fondo? Porque ¿cuál es la dinámica de estas supervisiones? Bueno, yo te doy la plata, cuando me aprobás me la devolvés. Pero el tema es que cuando se inició el acuerdo, la Argentina recibió 3.000 millones de dólares adicionales, que se los va a descontar ahora, justo al final del acuerdo. Con lo cual, de esos 2.000, la Argentina solo recibe algo menos de 800 millones. La cuenta es negativa en ese intercambio. Claro, y de acá a fin de año, si sumás incluidos esos valores, son menos 3.000 millones. Con lo cual, bueno, la Argentina va a tener que desembolsar algunos o juntar dólares básicamente para pagarle al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional, insisto, los felicitó a la Argentina, pero le dijo, estate atento para las cosas que vienen, entre ellas la eliminación de restricciones cambiarias, que no lo había mencionado, y que es particularmente una de las cosas que le interesa al Fondo Monetario resolver antes de fin de año. Es decir, dentro de las propias preocupaciones que el fondo, o en las exigencias que el fondo le hace, tiene mucho que ver con el levantamiento del mal llamado cepo. Sí, le habla de reducir controles. Básicamente está hablando de controles cambiarios. Felicita al gobierno, le dice, más o menos lograste anclar las expectativas, hay que recorrer ese camino, pero parte de eso es garantizar en este proceso de acá a fin de año que efectivamente vayas eliminando progresivamente las restricciones. Ojo, Hernán, no es eliminar el cepo de una, La pregunta, Hernán, es si, además de hacerle este pedido y este planteo, el fondo está dispuesto a aportar dólares para que se libere el cepo, porque había como una encerrona, había una expectativa de que haya dólares para aflojar el cepo. Y el gobierno te dice, aflojar el cepo, pero ¿le da los dólares para que lo haga o le dice, hacelo por la tuya? Le respondo, el fondo le da una palmadita en la espalda y le dice, dale que vas bien. Dale que vas bien. Así como estás. Estás fantástico así, elimina algunas restricciones, pero si te he visto no me acuerdo. De desembolsar plata adicional, nada. Por ahora no hay nada. Vale la pena mencionar que esto que salió publicado en el día de hoy es la aprobación. En realidad, lo que el staff dice de las metas, pero como sobrecumplieron, va al directorio. El directorio, obviamente, damos por descontado que lo va a aprobar, pero todavía falta esa aprobación. Gracias, Hernán. Bueno, repetimos la idea de tratar de, en un lunes, es mucho lo que se viene, en una semana muy cargada con la ley bases, mañana con el dato de inflación, que seguramente vamos a estar analizando, con un gobierno sobrecelebrando, digamos, un número que hay que analizar con algunos matices también, pero venimos de un fin de semana muy cargado. Entre el fin de semana y lo de hoy, un montón en este resumen de voces de estas últimas horas. Dale. Hola, Villarroelines. Soy Javier Milei, el liberal libertario, el presidente de los argentinos. Para un % menos de la población argentina, pues les conviene que esté este payaso, muñeco de la derecha. El 22 de mayo, en el Luna Park, voy a estar presentando mi nuevo libro.
Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica. No se dan cuenta es que para imponer ese país, un país de ese tipo, primarizado, precarizado, ese país no necesita universidad, por supuesto, pública. Lo que no se dan cuenta es que una de las trabas para que conviertan a la Argentina en ese país que quieren es la existencia de la Universidad Pública Argentina. Por eso la atacan, porque es un actor central en defender el país que queremos. Ayer hicieron, o antes de ayer, hicieron apenas 5 meses. Es cierto que nunca se vivió, por lo menos en lo contemporáneo, inmediato, una situación, en los 40 años de democracia, por así definirlo, una situación similar. ¿Desde cuándo te dejó de preocupar la acusación, el señalamiento de traición? ¿O no te preocupó nunca? Nunca me preocupó, porque ese es un concepto en la política de total relatividad. El cuchillo que mata a César cambia al imperio, crea el imperio. Un héroe es un traidor exitoso. La traición es un punto de fractura con el pasado. Nadie habla. Entonces a mí me llama mucho la atención que se diga, bueno, está todo, he escuchado diputados del PRO decir, ¿por qué tardan tanto en el Senado si nosotros ya hicimos el trabajo? Y puede haber dos cosas, una es, che, yo puedo discrepar con el trabajo que hicieron, y la otra es, ¿y ustedes fueron infalibles? ¿Hicieron todo bien? Vinieron a construir un programa alternativo, diciéndole a la gente que el Estado, al cual nosotros reconocíamos que teníamos que modificar, en realidad, en lugar de modificarlo, lo que había que hacer era destruirlo. Se va a decretar la emergencia ferroviaria en línea con el informe que recibimos finales de abril de la CNRT. Nada tiene que ver, para que no haya confusión, el decretar la emergencia ferroviaria con lo que ocurrió. ¡Viva la libertad, carajo! Fernando Cerolini y Martín Granowski, bienvenidos. ¿Cómo están? Me mató lo de Pichetto, sí, me mató. ¿Sabes que el elogio de la traición es una cosa... y además decir que el puñal que mata a César crea el imperio. Pero tiene muchas definiciones para lo mismo. Es decir, está acostumbrado a que le pregunten sobre lo mismo y tiene... pero que se haga cargo. Ya armada la situación. Lo disfruta. En algún punto hasta se ríe del asunto. No, lo que es... juega con displicencia la idea de la traición. Sí, pero lo que es difícil de explicar es que ese hombre que pasó con los mayores... usted no sé si se acuerda el día que le pidió el voto a Cobos. Sí, claro. Le dice, ¿usted lo imagina a Cheney diciéndole que no al presidente de los Estados Unidos? El segundo, no le decía si pensaba bien o mal. Tiene que hacer lo que le dice el presidente. Sí. Bueno, a Pichetto se le perdona todo eso, pero Pichetto estuvo hasta el último día. Entonces, el concepto de terminar con la corrupción, que hablan muchos del PRO y de los libertarios, lo saca a Pichetto. Es como si Pichetto estuvo ahí, que ¿vio o no vio si es que hubo corrupción? ¿Se entiende o no? Sí, sí, claro. Entonces no podrían estar con Pichetto. Más allá de cada una de las definiciones. Argentina te da, en un par de horas, te da para analizar un año la política en cada una de estas definiciones. Yo me quedé en el concepto de Pichetto. O sea que me quedo ahí y es impresionante. Igual es una rareza. Gran personaje de la política argentina. Sí, bueno, estamos cansados de estos personajes. Porque ahora es una rareza. Pichetto es un tipo extraordinariamente culto y formado. Sí, claro. Gran lector. No, es un cuadro. Sí, gran lector. Yo creo que le aspira a una cosa, a ser el gran gerente de la política argentina. De toda la política argentina. De la oposición y del oficialismo. Y si es posible, de la oposición más oficialista. Lo que hay que preguntarse es si la política argentina quiere una gerencia o está apta para la gerencia o busca otro tipo de sentido para su desarrollo, sí, pero nos metemos en la discusión filosófica que va para otro momento. Muy fuerte. Fer, ¿qué nos trajiste? Nos vamos a... ¿Por qué la General Paz? No, ¿por qué la General Paz? Yo creo que las mejores notas que uno hace tienen que ver con su vida personal, ¿no? Entonces, como yo vivo en Florida, paso por un lugar... Y desde que llevé a mi hijo a una vez... laburar con lo que tenés cerca, es lo que le pasa al común de la gente. Hace que ese tema lo conozca de una manera superlativa. Entonces, cuando yo un día fui al DOT a llevar a mi hijo al cine y volvía y digo, pero esto está de noche como yo, ¿qué me está pasando? ¿Dónde estoy que no veo nada? Está todo oscuro, Superí, que cruza. Sí. Y después empecé a ver que eso se fue agrandando cada vez más, desde que hubo el cambio de gobierno. Es esto que estamos mostrando ahí, digamos, ¿no? Bueno, este tramo. Esto es andar sobre esto no es la Ruta 2. Esto es la Panamericana, General Paz, entre Panamericana y Libertador.
es una cosa que yo digo, eso está hace meses. Los primeros cortes fueron en julio del año pasado. Algunos se fueron resolviendo, otros no. Sí. Hay un sitio que se llama Saavedra Online, que empezó a denunciarlo, y el Club Platense, porque tiene la cancha ahí que es todo oscura, no se ve nada. Platense del lado de provincia. Del lado de provincia, claro, sí, en la calle Sufrategui. Bueno, acá que estamos viendo. Entonces todo esto me dicen un día, tiene que ver con los robacables. Sí, mire, qué bárbaro, tiene que ver con los robacables. Pero si se roban los cables de un hospital, el hospital donde tienen que hacer una cirugía, se acabó, cierran, él dice, bueno, muchacho, no hagamos, el quirófano se cerró. Acá sigue mirá lo que es esto, la cantidad de. Yo no sé. Pues sí, la vida sigue, pero la vida sigue, pero ahí pasan motos, pasan autos, no podés entrar. Estamos hablando de que esto es Puente Saavedra, mirá la oscuridad que tiene. Bueno, y acá está el tema de los robacables. Dicen, sí, roban los cables. Lo único que yo no sé, parece que a los robacables le ponen un cartelito, le dan unos pesos, le dicen, no robe los carteles de publicidad. Son los únicos que están iluminados. Uno puede viajar por los carteles de publicidad. Y entonces, viendo el tema ahora ya tardó bastante tiempo, la ciudad de Buenos Aires le dice a Autopista del Sol, che, hagan algo con esto, no puede ser. Es donde más gente dobla la Panamericana, cuando viene un sábado y domingo, toda la gente pasa por ahí, es donde más gente pasa. Sí, claro. Bueno, no hay nada. Entonces hace meses que está. Entonces la Autopista del Sol le dice a Ocampo, que es el hombre que representa a la ciudad frente a Autopista del Sur, que mandan la carta de documento, le dice, ustedes no son autoridades federales, nosotros somos federales, ustedes no tienen autoridad para decirnos lo que tenemos que hacer. Miren la respuesta de la gente. Siga. Sí, el fiscal Campagnoli, que es de la zona, me gustaría que en tantas cosas se ha metido, que en esto haga algo él, ya que tiene que ver con la zona esa, porque eso es una boca de lobo. Ahora, usted me dice, ¿por qué roban? Dice que robaron 500 metros en un momento. Ahora, si vos tenés un cable de alta tensión, a vos en tu casa te salta la térmica, escuchás el ruido, te dicen, che, tú sentí, bueno, probá las dos líneas, si anda la mitad de la casa, la otra mitad no. Bueno, acá parece que le sacan 500 metros de un cable así y a nadie le salta la térmica. No hay térmica, no tienen nada. Hay algunas cosas que son federales y otras que la policía de la ciudad que tiene que controlar eso. Así como los trenes lo tiene que controlar la señora Patricia Bullrich, que tanto controla el Congreso. Pone cientos de policías en el Congreso cuando parece que no está enterada que hay robacables. Ya que quiere hacer algo, le gusta la cosa, la manito dura, anda a buscar los robacables porque se va a terminar muriendo gente, ¿se entiende? Ahora, esto tiene una razón de ser, que tiene que ver con esto. ¿Cuánto vale un kilo de cartón? Que cada vez hay menos, porque como se consume menos, empieza la pelea entre los propios cartoneros. Vale 350 pesos. ¿Cuánto vale un kilo de cobre? Vale 6.000 pesos. La gente la vez pasada festejaba la muerte en Rosario de un pibe pobre que quedó quemado, vivió unos días y se murió, recuerdo, que salió la maestra a decir la historia. Bueno, ¿qué pasa? Esos pibes que salen a robar eso, tienen un riesgo, yo digo la verdad, si salís de caño, no sé si no tenés menos riesgo que salir a robarte un cacho de esos. Hay 10 muertos en el año ya, 10 tipos muertos este año, desde el 1 de enero hasta acá, que volaron por el aire por ponerse a robar cables de alta tensión. Fer, nos quedamos con esa imagen de la General Paz, muy brava, bien advertida, alrededor de lo que significa la industria de los robacables, que nos llamó la atención. Que es lo mismo que los trenes, ¿no? Y que bueno, ahí estamos. Gracias, Fer. Bueno, Martín, nos metemos, recién estábamos con Fabián Rubino viendo la situación en Concordia, en la provincia de Entre Ríos, muy vinculado a lo que está pasando en Brasil. Recuerdo cuando tratamos el tema y vos nos advertiste, calamidad es como califica el gobierno de Lula da Silva lo que está pasando, y compartimos las primeras imágenes. ¿Cuál es la situación hoy? En Brasil sigue la calamidad y en Concordia avanza la calamidad. La diferencia es el tratamiento de los dos gobiernos nacionales. En un caso, en Brasil, mira, te doy un dato y lo quiero leer porque no quiero decirlo de memoria. Lula le sacó al estado de Río Grande do Sul, Río Grande del Sur, que es donde está la ciudad de Porto Alegre, donde hay un núcleo, el núcleo de las inundaciones, le quitó los impuestos, es decir, la ayuda económica inmediata, y además destinó una cifra de 9.725 millones de dólares por adelantado para programas sociales y liberación de créditos, para las dos cosas. Es contrario a lo que, ¿se acuerdan? Había dicho Javier Milei respecto a lo que había pasado en Bahía Blanca. En Bahía Blanca esto es un desastre, acá estamos, arreglense con lo que tienen. 17 de diciembre del 2023. Mira, acá tengo la frase textual porque la quería mencionar. Dice, eso dijo Milei
el 17 de diciembre del 2023. Quiero mencionar y destacar, ¿se acuerdan? Vestido de Fagina, sí, claro, junto con Petri, el ministro de Defensa. Quiero mencionar y destacar que frente a estos eventos tan adversos, los de Bahía Blanca, el desastre de Bahía Blanca, los argentinos siempre sacamos lo mejor de nosotros, logramos siempre poner a prueba nuestra resiliencia y nuestra solidaridad. Por lo tanto, y uno decía, bueno, acá viene el aviso de fondos. No. Por lo tanto, estoy perfectamente confiado en que ustedes van a lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes. ¿Fue algún recurso nacional a Bahía Blanca? Cero. Cero. Irina antes hablaba en la charla con vos y dijo un sustantivo: precariedad. Esto es la defensa casi obscena de la precariedad. Diría Milei, no hay plata, y la pregunta es si una sociedad tolera que frente a este tipo de situaciones la respuesta no hay plata sea suficiente. Supongo que cuando, ojalá no pase, pero ante los accidentes me parece que el nivel de tolerancia es probable que baje. Pero además, perdóname, va a haber una cuestión que es el cambio climático, está trayendo que Corrientes pase de una inundación, de una sequía a una inundación en poquísimo tiempo, y esto va a estar, el mundo va a estar constantemente con este tipo de cosas. Va a tener que hacer un grupo de intervención centralizado del país para los lugares en crisis. No puede ser que diga, más allá de lo que nos parezca o no, Milei niega el cambio climático. Claro. Milei sostiene que eso... Bueno, las inundaciones, cuando la gente está tapada por el agua, está tapada por el agua. Que lo atribuya al cambio climático, no. Ahora cada vez pasa más seguido, pero sea como sea, va a tener que atenderlo. Porque si no, la gente, ¿qué va a pasar? A mí no dejan de sorprenderme, las imágenes de Porto Alegre son realmente... terribles. Es que la cifra es 1 millón de afectados, alrededor de 150 muertos, y digo alrededor porque todavía no están determinados, y otro tanto por lo menos de gente que no está, de gente que no está encontrada, que está desaparecida. Muerto mucho o sea que puede ser muchísimo más, pero es 1 millón de afectados ya en Porto Alegre. Ahora también hay una discusión en Brasil con el gobernador del estado de Río Grande, con Eduardo Leite. Que no es del mismo espacio político. Exacto, no es del Partido de los Trabajadores. Y lo que dice el Partido de los Trabajadores de Río Grande do Sul es que no hubo prevención, a pesar de que había habido alarma ya en el 2023, había sido advertido Leite sobre que era muy probable que hubiera inundaciones serias. No hubo alarma escuchada, no hubo evacuación antes, para que fuera antes de tiempo. Ahora algunos le quieren echar la culpa a Lula, pero el gobierno de ahí no está muy presente, el gobernador no está presente. No, ni estuvo presente antes. Ese es el dato, justamente. La cobertura de Pueblas, allí en Brasil, nuestro compañero con Claudio, su cámara, que nos contaba que iban en los botes y tocaban los techos de los autos que estaban pasando efectivamente por abajo, y además de todo lo que significa la retirada del agua cuando ojalá esto ocurra. Es una situación verdaderamente no vas a tener tu casa, dramática. Es obvio lo que va a pasar, ¿no es cierto? O va a estar en un estado de destrucción total. Bien, gracias Martín. Irina, no quiero que dejemos de mencionar en la jornada de hoy, porque ayer falleció una tercera mujer a partir del ataque de odio de Barracas, donde un hombre tiró una bomba molotov en una habitación donde había 2 parejas de lesbianas. Ya son 3 las mujeres que murieron. Son 3 las mujeres que murieron por las quemaduras. No está claro que haya sido una bomba molotov en la causa, no está definido. Hay alguna sospecha de que haya rociado con alcohol etílico y que así haya provocado el incendio Fernando Barrientos, que es el agresor, un hombre de 67 años, que está internado en este momento en el Hospital Alvear. Seguramente va a ser sometido a alguna nueva pericia psiquiátrica porque tuvo 2 intentos de suicidio. Sin embargo, tomando las descripciones que empiezan a hacer los vecinos acerca de su comportamiento durante el tiempo que vivió en ese hotel, ha sido un hombre que evidentemente no era la primera vez que agredía a estas mujeres justamente por su orientación sexual. Se la pasaba despotricando contra ellas, más allá de que lo que cuentan es que era un buen vecino, como quien dice, ¿no? Que ayudaba a los demás, pero tenía este ensañamiento con estas mujeres y lo que han contado algunos, sobre todo a los medios, no en la causa hasta ahora tanto, es que hubo una amenaza previa en Navidad, donde directamente las amenazó de muerte también, por eso tampoco, digamos, para la gente que vive en el lugar había sido algo tan sorpresivo. Claro. Algo que me llama la atención es que todavía no se hicieron las autopsias. Está bien que hay una muerte que es de ayer, pero las otras son previas. Y
y que se estaba investigando la comisaría de esa zona, pero se le sacó la investigación y ahora interviene delitos, homicidios de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Habló el vocero presidencial sobre este tema hoy en su conferencia habitual y, entre otras cosas, esto decía. La verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad es que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba molotov contra, en este caso, contra estas 4 personas... que podrían haber sido más, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado colectivo, y hay mucha gente que lo sufre y muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que son cosas que no pueden seguir pasando. Es tremendo el esfuerzo que hace el vocero. ¿Cómo se enredó? Pero se enreda en el esfuerzo que hace. ¿Para qué, no? Claro. Bueno, para no reconocer que existen los crímenes de odio, que se necesitan políticas específicas para esa prevención o para la atención en concreto, pero llama la atención, es flagrante. Es que hay un tema acá, que es que más allá de que este agresor esté bien de la cabeza o no, hay mensajes de odio discriminatorios, que tienen que ver además con la homosexualidad, entre otras tantas cosas, que vienen del gobierno, que vienen de los funcionarios del gobierno. Yo no te digo que Barrientos haya escuchado hablar a Mondino cuando dijo que se tenían que sacar los piojos, o a Márquez diciendo que es insana la homosexualidad. Pero hay un clima instalado que va increyendo, ¿no? Hay un clima y hay mensajes permanentes que alimentan, que habilitan a que esto pase, ¿no? Y ahora lo que hay que ver es si en esta causa que lleva adelante el juez Edmundo Ravione se aplica el agravante del crimen de odio, ¿no? Porque hasta ahora no figura en la causa. Y hay un tema que es que no hay querella. Hasta ahora ningún familiar ha reclamado por estas mujeres. Entonces, bueno, se está estudiando quién se puede presentar de querellantes. Claro. Lo cual no quiere decir que no avance la causa, ¿no? No, claro, la causa avanza, pero es importante que haya una querella justamente para no dejar pasar que esto es un crimen de odio. Bien. Irina, nos vamos a detener mañana más específicamente en esto, pero se está a punto de discutir la llamada ley antimafia, que la presenta el gobierno a través de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Nosotros le cambiamos el nombre a la ley antimafia. Le pusimos así, miren. Insisto, como un adelanto de lo que vamos a tratar con más detalle con Irina mañana. Es la ley piba. El modo en que la llamaba, efectivamente que la llama Hugo Moyano después de sus diferencias en algún otro momento, pero para sintetizar e invitando a que mañana nos detengamos más en este tema, que es muy serio, Irina. Hay un paquete de leyes que presentó el Ministerio de Seguridad en el Congreso, que la verdad que pasan tantas cosas que pasa un poco inadvertido que se empezó a discutir. Y esto estuvo la semana pasada. Ya está siendo discutido en el Congreso. Se está discutiendo en comisión, donde están exponiendo especialistas. No es solo la ley antimafias, hay un paquete con otras cuestiones, la famosa reiterancia, la legítima defensa. Reiterancia, pero aunque sea nos detenemos en eso. Reiterancia significa que si alguien lo agarran reiterando una infracción, reiterando un delito, inmediatamente ¿qué? ¿Queda detenido? Puede quedar detenido solamente si estuvo imputado en una causa anterior. ¿Viste como cuando se explica que para que alguien pueda tener prisión preventiva tiene que demostrarse si se quiere fugar, se puede fugar, o si va a entorpecer la investigación? La reiterancia es un invento nuevo, es una figura nueva, que es justamente uno de los
Bueno, uno de estos agravantes procesales que te pueden llegar a quedar Es detenido. parecido al concepto de la ley de antecedentes, ¿no? Que antes que si tenías antecedentes te podían demorar por más que no estuviera. Pero acá podés quedar preso con preventiva, ¿eh? O sea, podés quedar detenido con preventiva sí, hasta eventualmente el Irina, juicio. lo que uno se pregunta, y te pregunto, ¿qué tiene que ver esto con la mafia? No, porque la mafia es una cosa paquete de seria. leyes. Mañana Pero la vamos mafia a es una explicar cosa seria, bien. digo. Claro. Sí, la mafia es una cosa seria. Por eso es una cosa seria si la tomás seriamente. Bueno, si pero no vos dejas lo que la mafia sabés, siga, ¿no? Vos lo sabés los cuestionamientos de expertos de todas las líneas políticas que tuvo justamente la ley antimafia. También ese paquete incluye la legítima defensa de los agentes de fuerzas de seguridad, entre otras tantas cosas. Mañana lo vamos a desarrollar porque es lo que se viene y es lo que se está discutiendo A ver, y ¿qué nadie otra ve, figura? ¿eh? ¿Reiterancia? La reiterancia también, un agravante para la reincidencia, también se discute la legítima defensa. Las nuevas penas para los delitos... Legítima defensa, es decir, ¿en qué situaciones de la fuerza de seguridad. Chocobar. Chocobar. Por ejemplo. Bueno. Sí, pero Chocobar, bueno, pero hay otros casos, estuvo en Estados Unidos estos días, hay un montón de chicos con problemas de problemas mentales que los padres llaman para que esté con una crisis para que lo atiendan y si salió un muchacho muerto en el día de hoy, salió con un herramienta de jardinería y le pegaron 3 tiros. Entonces, si, en este caso, con esta política de Bullrich, de decir, no, bueno, pero él creyó que era peligroso, qué sé yo, ya está perdonado. ¿Y qué más, Irina? Bueno, y la otra es la que agrava las penas para los delitos de atentado y resistencia a la autoridad, que son los típicos delitos que se usan para detener gente en las manifestaciones. Agravan estas figuras si es que sale esta ley, si es que se vota. Puede llegar a ocurrir que se vote, a tal punto que se convierten en delitos no excarcelables. Y por último, se está discutiendo también la creación... Ese es el que suelen inventar, por lo menos la policía de la ciudad en los últimos años, inventó ese delito porque lo inventó. A tal punto lo inventó que la justicia dejó libre a todo el mundo finalmente. Siempre Inventó ese pasa delito eso. para poder detener justamente. Exactamente, está ese delito, el delito existe. Claro. Pero Inventó se usa, que haya existido, digamos, cuando no existía. Se usa A para me refiero. eso. Bueno, ¿Cuál sería la resistencia a la autoridad? ¿Hacerle qué al policía? que la ¿Burla? inventan ellos. ¿Pero qué es burla? No querer Sí. que te detengan. Bueno, por ejemplo. o resistirte si Claro. te quieren Bueno, agarrar, es insisto eso, que ¿no? mañana nos vamos a detener con esto, es muy serio, ya se está discutiendo en el Congreso. Como dice Irina, pasa quizá muy por arriba de tantas cosas que tenemos entre manos. Una de nuestras tareas también hacer un poco foco en estas cosas. Pues nos estamos despidiendo. El primer programa de QR se lo dedicamos a toda la familia de Hernán Lecher, en memoria de Tito, por supuesto, su papá, que falleció en estas horas. Hernán está, quédese tranquila la familia, muy cuidado, muy mimado, pero un gran abrazo para ustedes y aquí estamos, por supuesto. Irina, hasta mañana. Chau, Fer, querido. Martín, bueno, nos vamos, quédense en la 24 porque llega Babi, basta Babi, a continuación. Chau, chau.